Buenas noches, aspirantes. Saludemos. Bendiciones para todos en en este nuevo sábado que inicia. Hoy con nuestra clase de temperamentos. Así que vamos a empezar con una oración para pedirle a nuestro coordinador Snyder, por favor, que nos colabore con la oración. ¿Sí puedes hablar, Snyder? Ah, ok. Muy bien. Mientras él se conecta, le damos la bienvenida a nuestra Ya, compañera ¿cómo mayor. están? Buenas noches a todos. Listo. Listo, oremos. Amado y bondadoso Dios, te damos gracias porque, oh Dios, tú nos has acompañado durante una semana más. Te agradecemos porque, aunque sean difíciles, de pronto, Señor, las situaciones por las que podamos estar pasando, Señor, de pronto de estrés, del corre-corre del día a día, te queremos, Señor, agradecer porque has sido bueno con nosotros, oh Dios, y nos tienes aquí a cada uno de nosotros. Tratando, oh Dios, de aprender un poco más de ti, de mejorar nuestra vida, Señor, y de prepararnos para ir a vivir, a morar contigo, Señor, por la Canaán celestial. Gracias por cada una de las personas que están aquí conectadas, Señor. Gracias por Melissa, por su disposición, por la persona que viene también a compartir este seminario en esta noche. Te agradecemos porque sabemos que son mensajes que traes preparados para nosotros, oh Dios, y para cada una de nuestras vidas. Dirígenos, Señor, acompáñanos y que, oh Dios, todo sea dirigido por ti de manera que pueda ser de crecimiento para nuestras vidas, Señor, y también de preparación para enseñar a otros sobre ti. Gracias, Señor, por las personas que continúan en este proceso de la investidura, oh Dios, que más allá de un título, oh Dios, es la búsqueda diaria, oh Dios, de acercarnos a ti y que nuestra vida sea transformada por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu compañía y tu amor. Dirige esta reunión, dirige a los que están conectados, oh Dios, y los que, oh Dios, también verán esta grabación después, que sus vidas puedan ser llenas, Señor, de tu Santo Espíritu, para que podamos morar juntos en la Canaán celestial. Te lo agradecemos y pedimos, no porque haya méritos en nosotros, oh Dios, sino los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Amén. Amén, muchas gracias. Muy bien, entonces con ustedes vamos a estar haciendo nuestra clase sobre temperamentos y el requisito que nos dice nuestro manual de guía mayor es que debemos hacer un resumen, ¿verdad? Un resumen de toda esta clase. Entonces, para motivarles a que sea un resumen aquí en vivo y no, y como la ventaja de habernos conectado voy a dar premios, voy a dar tres premios a los que al finalizar la charla me puedan enviar una foto de eh, sus notas, ¿verdad? Bien bonitas, bien estéticas, bien completas. Esas anotaciones bien especiales van a ser premiadas por lo menos los primeros tres. Ahí vamos a tener, voy a tener ahí a Yas que me ayude también a seleccionar, que tiene que ser completa. Ella es muy rigurosa que esté completa y yo en la estética soy especialista en la estética. Entonces, los que tienen el libro de, de los requisitos, a partir de la página 66 hay unas cuatro hojas disponibles para hacer ese resumen. Lo pueden hacer allí o lo pueden hacer en otra hoja que sea pues bien acorde a nuestra carpeta de guía mayor. Entonces, con ustedes, nuestra guía mayor máster, Yasmín desde Cali. Bienvenida, Yas. Hola Meli, feliz sábado para todos. Me dicen si me escuchan bien. Se escucha perfecto, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Meli. A ver, no sé a quién conozco acá. Bueno, creo que a Antonella. No sé a quién más. Pero bueno, estamos acá, como dice Meli, en Cali. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Yasmina Costa. Soy de Barranquilla. Allá nací, tanto la primera como la segunda vez. Allá también me bauticé. Muy amiga de Melissa, eh, creo que es como mi hermana menor y la quiero mucho. Ella me hizo la invitación y yo dije, bueno, claro, vamos a estar acá. Soy abogada especializada en Derecho Administrativo, con dos maestrías, una en Gerencia de Proyectos y otra en Derecho Energético y Transición Energética, y ahora estoy haciendo la tercera en Derecho Ambiental. Estoy en esa, en la tercera ya, voy por el segundo año. Y mi mamá me decía, bueno, pero eso es bueno estudiar. Así que, ay, no, se me pegó. Saben que yo tengo algo que el tema del léxico, y es que en la iglesia todo es así que, es así que. Yo digo, bueno, ¿y qué pasa con esas palabras?
Y ahora volvió y se me pegó. Le voy a quitar eso. Por lo cual, debido a que a toda hora, y hoy una prédica, todo es así que, así que, así que yo, bueno. Bueno, quiero darle las gracias a todos los que están aquí, a los que se conectaron. Eh, Hace mucho rato no estoy adelante con los temas de los guías, con la investidura. Ahora es que Melissa me invitó. Yo creo que han pasado como 3 años desde la última que tuvimos la media investidura. Entonces tuvimos esto, pues, tuvimos varios temas, entre esos el de los temperamentos, y pues hoy vamos a hablar un poquito. Sí me gustaría que cuando voy a dar una parte, digamos, de explicación y demás, podamos compartir voy a hacer algunas preguntas, no es como que la pregunta de cuál es la capital de Mongolia o nada de eso, sino preguntas que tengan que ver con el día a día, para ir ubicando un poquito los temperamentos, tanto que usted se va ubicando, o de pronto ya muchos la tienen clara cuál es su temperamento, o de algunos amigos, algo, entonces quiero hacer como algo más dinámico, ¿sí? Dentro de la temática. Te voy a compartir un momentico acá. Ah, ¿tú me tienes de voz? No, no, no sé si estoy, porque no me veo para poder compartir. O con voz, por lo menos. Listo, Espérame un ya. segundo. ¿Ya? Ahora sí. Ok. Espérame un segundito por aquí. Bueno, yo también voy a hacer mis anotaciones. Siempre se aprende. Ok, sí, ya, ya vi que sí. Bueno, pues me comentan si ven las diapositivas. Los voy a agrandar. ¿Listo? Sí, se ven, se ven. Bueno. eh, bueno, lo primero que tenemos que comenzar diciendo es que hay una diferencia grandísima entre el carácter y el temperamento. Algunos definen el carácter como el sello moral de nuestra personalidad. Es decir, el carácter son nuestros valores, es lo que nosotros consideramos importante, lo que nos rige en la parte de principios. Por eso cuando en la iglesia hablamos de lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter, pues está hablando de eso, de lo que somos en decisiones conscientes. Siempre el carácter tiene que ver con temas de decisiones y, y es aprendido. El carácter uno no nace con el carácter se aprende. A medida que uno va creciendo, Miguel de Unamuno decía, yo soy yo en mis circunstancias. Nosotros tenemos una parte genética, un código genético, y también tenemos obviamente muchas cosas aprendidas, diferente al temperamento. El temperamento, según los estudios, no es aprendido. Con el temperamento nacemos y no se cambia. Es decir, Melissa no puede decir de pronto, no, es que a mí me gusta ser más enérgica, quisiera ser colérica. No, eso no se puede hacer. O sea, ya nosotros nacemos y morimos con un temperamento. Lo que queremos dar cuando los guías mayores damos estas clases, que pues ahorita vamos a mirar que algunos ya en la ciencia lo han rechazado, dicen, no, eso no existe, eso es mentira. Hipócrates lo desarrolló en su momento como el padre de la medicina, pero no, actualmente no está avalado como tal, pero hay muchas cosas que nosotros podemos ver que son realmente ciertas y pues tienen ciertas características que nos ayudan a nosotros a entender la personalidad. Porque la personalidad es la unión de la parte de los temperamentos y el carácter. Es decir, lo que yo soy, lo que está en mi ADN, lo que está en mi código genético, más lo que he aprendido. Todos estos rasgos forman la personalidad. Entonces, digamos que Hipócrates, el padre de la medicina, que fue, creo que alrededor del siglo quinto, entre cuarto y quinto, fue el que desarrolló esta teoría de los temperamentos. Él hablaba de los humores. Entonces decía que nosotros teníamos unas cuatro sustancias básicas, unos líquidos que él llamaba humores, y que al haber un equilibrio en estos humores indicaban el estado de salud. Es decir, yo debía tener un humor en equilibrio para tener salud, y que cuando esto se alteraba, pues venía la enfermedad. De pronto, para mirar un poquito el tema histórico, antes de Hipócrates, lo que se manejaba mucho era la parte religiosa en los pueblos de la antigüedad y unía la superstición, la religión, con todo lo que era el tema de salud, de hechicería y demás. Lo que hace Hipócrates es, a partir de la observación y de un desarrollo de la realidad verificable, empieza a decir, no, mire,
vamos a mirar que las enfermedades no son un castigo divino. Es decir, antes se pensaba, y recuerdan en la Biblia también, ¿no? ¿Quién pecó, este o sus padres cuando vio al ciego? Y eso viene desde mucho antes de siquiera que Jesús estuviera en la tierra. Y es que había una creencia de que nosotros nos enfermábamos por voluntad de los dioses. Cuando eran los pueblos pues paganos, tenían muchos dioses, y por eso ellos aplacaban la ira de los dioses con muchísimos obsequios, sacrificios, y con eso era que ellos supuestamente aplacaban a los dioses y entonces a partir de ahí pues tenían salud. Hipócrates dijo, no, eso no es cierto. Eso no tiene nada que ver con dioses ni con ese tipo de situaciones, sino tiene que ver con la relación entre la mente y el cuerpo. Él empezó a hacer un desarrollo acerca de esta relación, que todavía hasta el día de hoy nosotros podemos ver que efectivamente hay una gran relación entre la mente y el cuerpo sobre el tema de salud o del tema de enfermedad. Él manejó el tema de eh, juramento de Hipócrates, el tema de salvar la vida, el código de ética para los médicos. Bueno, él tiene una gran historia en esta parte de la ciencia. Entonces, él decía, señalaba pues que había un humor que le llamaba linfático, un humor sanguíneo, un humor bilioso y un humor nervioso. Y a partir de ahí, entonces, ay, perdón, a este me estaba cortando. A partir de ahí era que él decía, bueno, dependiendo cuál es tu temperamento o cuál es tu humor, entonces así vas a ser más propenso a ciertas enfermedades. Entonces, él decía, por ejemplo, el nervioso. Entonces decía, ataca mucho las enfermedades que tienen que ver con problemas cardiovasculares, problemas, lo que llamaríamos hoy el estrés, pero es lo que le llamaba, en esa época obviamente no se llamaba así, pero entonces decía, ese tipo de persona, no, más bien manejando por la personalidad, tiende a enfermarse, si no hay un equilibrio, tiende a enfermarse en esos sistemas. Y entonces él decía, por ejemplo, el colérico, que era el bilioso. Entonces él decía, no, lo que va a sufrir mucho es de toda la parte de los ganglios. Los coléricos tienden a enfermarse mucho de los ganglios de la parte de gripas, de amígdalas. Y entonces, a partir de ahí él empezó a hacer ciertas teorías. Él decía, bueno, lo que nosotros conocemos como melancólico, entonces decía, esas personas tienden a enfermarse del hígado porque se sienten muy resentidos. Y bueno, ahorita vamos a desarrollar un poquito eso. Pero él decía que a partir de estos temperamentos se podría determinar cuál era la posibilidad o la probabilidad de tener ciertas enfermedades. Entonces, por eso él desarrollaba el tema del equilibrio. Hay que tener un equilibrio para poder ser saludable. Perdón, voy a devolver. Luego de Hipócrates viene Galeno en el siglo segundo después de Cristo y también desarrolla este tema, pero lo hace a partir de lo que él conoce como flema, sangre, bilis amarilla y bilis negra. Entonces él decía que las personas con este humor, digamos así, de flema, eran un temperamento, por eso se llama flemático, porque viene de flema. Y ahorita miramos. Entonces él decía que este tipo de personas eran apáticas y frías. Los flemáticos, entonces él decía, no, estas personas por el tema de la flema son apáticos y fríos. El sanguíneo viene de la sangre, son personas animosas, activas, por eso se conoce como sanguíneo, porque su predominancia es con la sangre, es decir, se excitan fácilmente, hablado desde el punto de vista de la emoción. Y la bilis amarilla es el temperamento colérico, son personas irritables, personas excitables, personas que, así como son buenos líderes, son personas que se molestan mucho. De los cuatro temperamentos, el que más tiene problemas con la ira, control de la ira. Y la bilis negra, entonces él decía, son de temperamento melancólico y son personas, normalmente tienden a ser personas tristes, personas apesadumbradas. Eso digamos que fue lo que Galeno también desarrolló junto a la teoría que Hipócrates había manejado. Y aquí está entonces, según la estación del año, ellos también así iban a manejar una relación con ese temperamento. Entonces decía, bueno, para el temperamento sanguíneo, su estación del año es la primavera. Entonces el sanguíneo tiende a ser, ¿por qué? Porque la primavera es cálida y húmeda, decía él. Entonces ahí ellos tienen esa afinidad con la primavera.
Obviamente en Colombia no hay estación. Aquí hoy o es tiempo de lluvia o tiempo de sequía, pero no hay más nada. Pero, digamos, países como Estados Unidos, como Canadá, como Europa, pues sí, sí manejan las estaciones. Lo mismo como Argentina. Entonces, ellos sí señalaban eso. No, listo, vamos a desarrollar, pues desarrolló una teoría a partir de eso y luego dice, bueno, el colérico, como él es bilis amarilla, entonces él es verano. Así como el verano es cálido y seco, el colérico tiende a ser muy seco, muy cálido, no es muy afectuoso, muy práctico. Entonces él decía, no, ellos son como el fuego, así, caliente, o sea, el verano en su máximo esplendor. Por ahí leí que en la costa está haciendo mucho calor. No sé qué tan cierto sea, pero por ahí lo vi. Entonces, ese tipo de clima, pues, dice que tiene cierta relación con ese temperamento. El melancólico, que era la bilis amarilla, decía él que tiene una relación con el otoño. El melancólico entonces tiende a tener esas características de esa estación del año, que es fría y seca. Y el flemático es con el invierno. Son personas, pues dice fría y húmeda, que es la estación del año, pero el flemático, ahora miraremos que tiene unas características de bastante equilibrio. Digamos que si nosotros manejáramos una situación como de, bueno, ¿cuál es el más equilibrado? Pues algunos dirán, no, pues el mío sanguíneo se equilibraba en esto, pero el flemático es el que normalmente tiene más control emocional, o sea, controla más sus emociones. Flemático aparentemente es muy frío, es como muy relajado, como que todo le pasa por encima, pero realmente tiene unas características bastante interesantes. Bueno, lo que les decía, actualmente algunos no, la mayoría de los científicos hoy dicen, no, pues esa formulación de Hipócrates es totalmente falsa. Pero lo que nosotros vamos a desarrollar en esta noche es lo que sí se ha comprobado de la relación entre lo fisiológico y lo psicológico. Sí hay una relación entre la parte física y la parte mental y obviamente emocional. Y entonces vamos a desarrollar a través de un psicólogo, ya no sería un médico, sino sería un psicólogo, Tim LaHaye, él era bautista y en 1966 desarrolló esta teoría de Hipócrates de los cuatro temperamentos. Entonces, a partir del libro, su esposa se llama Beverly LaHaye, ella escribió un libro que lo podemos encontrar en la librería Vida y otras librerías cristianas, que se llama La mujer sujeta al espíritu. Es un muy buen libro, o sea, es muy buen libro, yo se los recomiendo. Y habla de cómo nosotras las mujeres podemos, desde cualquiera de estos temperamentos, ser equilibradas a través del Espíritu Santo para que las debilidades pues sean menores y las fortalezas del temperamento sean mayores. Entonces, se los recomiendo. Y Tim LaHaye escribió un libro acerca de los temperamentos como tales. Él sí lo habló en general, él no lo volvió tan dependiendo del sexo, ¿no? Sino ya características de todos los seres humanos. Entonces, esta pareja de esposos pues han desarrollado mucho ese tema, especialmente Tim LaHaye. Y entonces, lo que yo les decía, donde hablaba del temperamento, es el resultante de la combinación de rasgos congénitos que en forma subconsciente afectan el comportamiento del hombre. ¿Cómo lo vemos, por ejemplo? Hay niños que no han crecido con su padre. Por las razones que sea, su padre no ha estado junto a él. Nunca les han hablado, de pronto la mamá no le gustó hablar del esposo que se fue, del padre del niño, pero las personas que conocieron al padre del niño, cuando pasan los años y ven al niño actuar, dice, wow, mira cómo camina, o cómo se para igualito como se paraba el papá. O se sienta a ver televisión y dobla el cuello, no sé si se acuerdan de Forrest Gump, y el cuello lo hacía así, entonces todo el mundo como, "Ah, sí, claro, es el hijo", porque todos vieron como que la cabeza la hacía igual. Y a veces uno ve cómo duermen, y he visto videos en las redes donde esposas, por ejemplo, muestran cómo sus hijos o hijas duermen y duermen exactamente igual que el papá. Y están totalmente dormidos los dos, pero ponen el brazo de la misma manera, doblan. Entonces, eso hace parte del código genético. Cuando la Biblia habla de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y habla de esa cadena de maldición, es porque es así. Uno normalmente dice, no, yo no me voy a casar con su familia, yo me voy a casar con esa persona. Pero uno no solo se casa con esa persona y con su familia, uno también se casa con la ascendencia de esa familia. Hasta la cuarta generación se ha demostrado que tiene una influencia grandísima en el código genético.
y muchas veces se saltan generaciones. Entonces, podemos ver a un niño o una niña que tiene demasiados rasgos de sus abuelos más que de los propios padres o de los tíos abuelos. Entonces, sí hay una descendencia, perdón, una ascendencia muy grande que influye en esa descendencia. Mientras que el carácter, dice, es el yo verdadero. Es el resultado del temperamento natural modificado por la formación que recibimos en nuestra infancia. Lo que yo les decía, era el sello moral de nuestra personalidad. Entonces, ya no es el temperamento que es con el que nací y con el que me voy a desarrollar, sino es la decisión que yo tomo frente a mi educación, a lo que observo, a mi experiencia, y a partir de ahí yo eh, tomo decisiones en pro o en contra de ciertos valores, de ciertos principios, y a partir de ahí, pues, eh, va a ser como el gran derrotero sobre las decisiones que voy a tomar. Y lo que decía, a lo que dice acá, está unido a la educación, las actitudes, las creencias, los principios, las motivaciones. Y esas estos dos aspectos, el temperamento y el carácter, es lo que forman la personalidad. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero tremenda personalidad que tiene, entonces, a veces lo manejamos solo con el temperamento. Yo creo que ustedes han escuchado que las personas dicen, no, tiene un carácter fuerte, pero creen que un carácter fuerte es un sanguíneo. Eso es un temperamento. Y es un temperamento, perdón, o colérico, que es el que más ira puede manejar. Entonces, tiene un carácter fuerte, nosotros no lo estamos utilizando bien, porque eso no es carácter. Esa es la forma como reaccionamos. El temperamento tiene que ver con la forma como reaccionamos instintivamente, mientras que el carácter tiene que ver con la forma como reaccionamos de manera racional. Pongo un ejemplo. Supongamos que Melissa me grita, aquí me dice 10 cosas. Entonces yo voy a contestarle mucho más alto, mucho más agresivo y hasta con palabras soeces. Y si alguien me dice, Yasmin, pero ¿por qué le contestaste así? Entonces yo voy a decir, no, porque es que ella me habló así. La forma como ella actúa no tiene nada que ver con la forma como yo actúo. Yo actúo con la decisión que yo debo tomar, como lo haga. No responde a elementos externos. Entonces a veces nos justificamos mucho porque decimos, no, como esa persona me habló, pues yo me puse al nivel de él. Y luego criticamos esa actitud de esa persona. No tengo ninguna autoridad moral para criticarlo, porque actúo peor. Entonces, el carácter tiene que ver con eso, en cómo yo decido reaccionar frente a la vida, a las cosas que me pasan, con los elementos que tengo desde mi infancia, con lo que he aprendido. Obviamente está el temperamento, y por eso les decía que en este libro donde habla del Espíritu Santo, cómo nos ayuda a moldear esas situaciones en nuestra personalidad, en esos vacíos que podemos tener y darnos herramientas que tal vez ni por nacimiento ni por educación hemos adquirido, pero que debemos adquirir para poder desarrollar una personalidad equilibrada. Entonces, aquí hay unas características principales y es que el temperamento es innato, nacemos con él, mientras que el carácter lo adquirimos. Es una constitución heredada, está en nuestro ADN, nuestro código genético es como el chip de un computador. Tiene una información, que es lo que va a salir. Si yo tengo un computador y le introduzco cierta información, pues eso es lo que va a salir. Por ejemplo, nosotros sabemos el tema de los algoritmos en el tema de las redes y de pronto estamos buscando, qué sé yo, quiero viajar a Japón. Y entonces empiezo a buscar ese día nada más y a partir de ahí me van a salir aerolíneas, temas de hoteles, paisajes, y uno dice, bueno, pero es que todo lo que abro últimamente me abre de Japón. Eso es Dios que me está diciendo que debo ir a Japón. Pero resulta que es que los algoritmos te dicen, bueno, a ti te gustó esto, yo te voy a mostrar más cosas sobre eso. Y así con todas las cosas que nosotros vemos en redes. Y el algoritmo nos va moldeando porque hoy actualmente los algoritmos de las redes nos moldean. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones. Yo le digo a mi hija siempre, no permitas que ni YouTube, ni Instagram, ni ninguna de estas redes te moldeen. Toma tú la decisión de qué es lo que vas a ver. No dejes que ellos te muestren lo que tú vas a ver. Entonces, igual pasa con nuestra vida. Tenemos que mirar qué decisiones voy a tomar, pero para poder saber qué decisiones voy a tomar, yo tengo que alimentar, así como un computador, las cosas que yo quiero que realmente salgan. Por eso cuando la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, porque lo que tenemos en la mente es lo que va a salir, no puedo hacer más nada. A veces decimos, ay, se me salió tal cosa, pero ¿por qué se salió? Obviamente sí sale porque estaba ahí.
y salió inmediatamente, reaccionamos inmediatamente. No es modificable el tema del temperamento, lo que yo les decía, eso no se modifica con el temperamento que nacemos, con él morimos, mientras que el carácter sí se modifica. Porque yo hoy, por ejemplo, puedo creer en que matar es malo, y de pronto ya, mañana digo, no, no es malo. Hoy puedo decir, robar depende, pero de pronto ya conocí al Señor y digo, no, robar no depende, ni mentir depende. Entonces ya son cosas que uno adquiere por todo el entorno. La dimensión somática es no educable, no se educa el tema como tal, pero sí vamos a mirar cómo el carácter influye para poder moldear su temperamento. Y entonces lo que yo les decía anteriormente, las dos unidas forman la personalidad. Bueno, aquí habla de que el temperamento no es controlable, mientras que el carácter sí. Y es el carácter el que va a dominar el temperamento, o es el deber ser, ¿no? Y entonces aquí vamos a mirar los cuatro estilos de temperamento: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Entonces vamos a comenzar con el primero. Te van a decir, bueno, ¿por qué por colérico? Ah, porque la que está hablando es colérica. Se comienza por ahí. No, así está en el libro, la verdad sí está en el libro. Pero realmente yo hace mucho tiempo me he hecho muchas veces ese test y todo eso y la tengo clara después de dar tanto charla. Y hoy que Melissa me dijo de que se les puede colaborar con el tema de la charla, yo le dije, claro que sí. Cuando yo pueda, cuenten conmigo. Bueno, Melissa me mandó un enlace para que hiciera un test para ver si funcionaba para darlo hoy. Y entonces creo que eran como 140 preguntas y 120 me salieron coléricos. Está clarísimo cuál es mi temperamento. Saben que cuando hacemos este tipo de test, que ahorita más tarde lo vamos a hacer, pues cada quien lo va a hacer, el temperamento más difícil de ubicarse es el flemático, porque como el flemático tiende a ser muy indeciso, tú le preguntas a un flemático, ¿cuál es tu plato favorito? Cualquiera. ¿Y cuál es tu color favorito? "Mm, depende". O sea, ellos no te dan una respuesta categórica normalmente. Son bastante tranquilos hasta para eso. Entonces, el flemático cuando hace este tipo de test, siempre que hacemos el test y podemos socializarlo al final, muchos flemáticos me dicen, hermana, mire, yo lo hice, no estoy muy seguro. Y yo le digo, ¿no estás seguro? Eres flemático. Entonces, eso sí, clarísimo. Colérico te dice ya, colérico. El melancólico te dice, bueno, me salió melancólico, no sé si eso es bueno o malo. Y el sanguíneo dice, ¡upa! Soy sanguíneo, yo sabía que yo era el más alegre de la fiesta. Entonces, cada uno muestra la personalidad hasta en el test. Te vamos a hablar de cada uno de ellos, de unas características, debilidades y fortalezas, porque todos los temperamentos, no hay uno. Una vez alguien me decía, hermana, a mí no me gusta ser de tal temperamento, me gustaría ser tal. No, no tienes por qué desear, estoy orando para que eso pase. No, no tienes por qué orar por eso. Entonces me decía, es que este es mejor, que ninguno es mejor, todos son necesarios, todos. Yo le decía en uno de las reuniones que tuvimos la vez pasada en la investidura, en una junta de iglesia tienen que estar los cuatro temperamentos. Y ahorita vamos a mirar, en toda reunión, empresa, en todo, hasta en los hogares deberían estar todos. El colérico dice, un sistema nervioso rápido y desequilibrado. ¿Qué pasa? Que el colérico es una persona muy rápida. El colérico es una persona que toma decisiones rápidas. O sea, la persona que mejor te trabaja bajo presión de los cuatro es el colérico. El colérico, si te tocaba hacer algo en 24 horas, pero te dicen tienes que hacerlo en una hora, él te lo hace. Él te lo hace. O sea, él no mira los detalles, pero sí maneja los resultados. Es el que mejor maneja resultados. Es el que pone a caminar a la gente. Normalmente los líderes son coléricos, normalmente. Hay diferentes tipos de líderes, obviamente. Pero el líder que lleva a que el equipo dé resultados y da muy buenos resultados normalmente es colérico, porque las decisiones que toma va en pro de ser uno práctico. De los cuatro, el más práctico es el colérico. El colérico no se da como que doy vueltas para decir las cosas. No, a mí no me gustó esto y te lo digo. ¿Ya? Ese es el colérico. O sea, mi mamá era colérica a morir. Entonces, mi mamá decía las cosas y yo le decía siempre a mi mamá, porque mi mamá decía, yo soy sincera, y soy una persona muy sincera. Y yo le decía, mami, sí, hay que ser sincera, pero también hay que ser bastante sabia, ¿no? Y la diplomacia también está en la sabiduría. Entonces, a veces nos enorgullecemos, entre comillas, de que somos muy sinceros y somos el temperamento más sincero, pero esa sinceridad afecta mucho, porque uno dice, bueno, pero siempre hay que decir la verdad,
Pero si usted se lee el desabato a la gente, él dice que Jesús no le decía toda la verdad a los discípulos. Lo dice en el capítulo donde está sentado con, creo que fue en el monte, con los discípulos, y dice, él no les dijo toda la verdad, porque él sabía que no eran capaces de resistirla. Entonces, Jesús, que era, yo soy el camino, la verdad y la vida, y no le dijo toda la verdad a los discípulos porque sabía que no eran capaces de resistirlo. Pues, ¿quiénes somos nosotros para estar ondeando la bandera de la verdad y matando a todo el mundo con la Biblia y con la verdad? Entonces, hay que saber escoger las batallas, las palabras, porque por ejemplo, la mujer virtuosa dice Proverbios 31, la lengua de clemencia está. Hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, los coléricos somos muy independientes. Somos de los cuatro los más independientes. Nosotros podemos ir a playa solo, podemos salir al parque solo, cualquier vuelta la podemos hacer solo. No necesitamos a nadie. Entre comillas, le quiero decir eso. Pero esa es la forma de ser del colérico. Normalmente es muy independiente. Es extrovertido. Los dos extrovertidos son los sanguíneos y los coléricos. Los dos introvertidos son los flemáticos y los melancólicos. Entonces, obviamente, somos los que más hablamos, tanto sanguíneos como coléricos. En una reunión, pues somos los que más vamos a hablar. Pero mientras que el sanguíneo habla con mucha pasión, emoción, alegría, el colérico tiende a hablar de una manera fuerte. Por eso el colérico no tiende a caer bien. La mayoría de las personas lo tildan de arrogante, de orgulloso, de soberbio, porque como no tiene filtro, como lo que piensa lo dice, como alcanza resultados, eh, eso no le gusta a muchos temperamentos, sobre todo si son los contrarios. Entonces, el colérico se siente a gusto con las actividades. Denle algo a un colérico, si está en guías mayores y usted ubica a un colérico, denle una actividad donde ve resultados y rápidamente, porque la paciencia no es las mayores virtudes del colérico. Siempre tiene que tener la mente ocupada. No, ese tema de no estar haciendo nada no es muy dado al colérico. Porque el colérico vive la vida con productividad. Son de los cuatro los que más quieren alcanzar metas. Y entonces siempre son los que en una empresa quieren ascender rápido, en el colegio, en la universidad son los que quieren ocupar los primeros lugares, siempre quieren destacarse en algo, porque puede que no sea el mejor estudiante, pero puede ser el mejor deportista, o sea, lo que sea, quiere destacarse. El colérico no lucha contra los demás, porque el colérico normalmente piensa que no tiene que luchar contra los demás, sino contra sí mismo. Entonces, mira a ver hasta dónde es capaz de llegar. Por eso el colérico no tiende a sufrir de envidia. Eso no es tan del colérico. Porque el colérico, como se cree capaz, cree que siempre tiene la razón, eh, entonces, no le presta atención a lo que digan las demás personas. O sea, no es muy dado a morirse porque alguien me dijo que esto o aquello. No se rinde ante cualquier obstáculo. O sea, a un colérico tú le dices, no, tú no lo puedes hacer. ¿Cómo que no lo puedo hacer? Ahora te voy a demostrar que sí lo hago. Entonces, eso es el colérico. Él sigue adelante. Y si la gente dice, no, tú no eres capaz, claro que sí. Entonces, ¿qué profesiones le quedan bien? Todas las que tienen que ver con liderazgo, gestión de proyectos, derecho, administración de empresas, o sea, todo lo que tenga que ver con liderazgo. Motivación y productividad, para él no necesita una motivación externa. O sea, no, el colérico, por regla general, no necesita que alguien le esté diciendo a toda hora, tú eres el mejor, vamos que tú sí puedes. Así, así la gente, al contrario, si la gente dice, tú no puedes, él mismo se automotiva. Entonces, el colérico se automotiva solo. Entonces, es un temperamento que ayuda mucho en ese sentido. ¿Cuáles son sus debilidades? Obviamente, la ira. De las emociones negativas fuertes que tiene el colérico es la ira. Es el de los cuatro el que más se deja llevar por la ira. Y eso lo hace ser hostil. ¿Cómo es hostil? Eh, bueno, normalmente si eso usted se ubica y usted dice, bueno, yo como que soy colérico, se dará cuenta que en su vida, cuando usted habla, algunas personas dicen, no, pero hubieras dicho lo mismo, pero más suave. El colérico no tiende a pensar, bueno, pero esta palabra, ¿será que lo hiere? No, él no tiende a utilizar tanto la prefrontalidad para hablar. No, él reacciona, tan, 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 y listo. Entonces, es muy explosivo. Y son de las personas que alejadas de Dios completamente, son arrogantes. Se los digo, antes de yo llegar a la iglesia, yo tenía 21 años cuando conocí al Señor, era absolutamente arrogante. Algunos dirán, bueno, parece todavía que lo es, puede ser, pero antes era absolutamente arrogante, o sea,
A mí la gente me decía algo y yo, no, que, por ejemplo, a mí una vez alguien me dijo en el colegio, yo estudiaba en Cartagena, y pues obviamente la mayoría de la gente en Cartagena donde yo estudiaba, pues eran de color, pues allá pues decíamos negro y no había ningún problema, no había como que ese tema de que no, no hay que decirle morenito, no, allá uno decía negro y no había problema. Y la gente ya decía, yo soy negro, entonces no había ningún problema. Entonces había gente de color que llama a uno para que cambie la temática. Y una persona me dijo unas cosas horribles, muy horribles, pero yo sabía porque como yo ocupaba el primer lugar del salón, tenía un conflicto con algunas compañeras. En esa época no era ni cristiana ni nada. Entonces llega un momento en que tú, cuando eres de ese temperamento, te pueden atacar, te pueden decir, y el bullying a nosotros nos resbala, por regla general, ¿no? Porque hay otros componentes que hay que tener en cuenta, pero hablo solo desde el punto de vista del temperamento, no hablo de las traumas de infancia ni nada de eso. Estamos hablando del temperamento solamente. Y entonces ella me dijo en pleno recreo, delante de todo el mundo, me dijo cosas feas, muy feas, yo la quedé mirando y yo lo que le dije fue, bueno, cálmate, yo sé que a ti te molesta mucho que yo sea blanca porque tus ancestros esclavos están clamando contra los esclavistas, pero ya eso se acabó. Entonces imagínense, o sea, eso fue horrible. Pero ese es el temperamento de un colérico sin Dios. O sea, es capaz de no decir ni groserías, ni atacar horriblemente en cuanto a palabras, sino decir algo que te afecta la autoestima. O sea, nosotros, si no estamos en las manos de Dios, somos capaces de destrozar a una persona con una palabra. Eso es horrible. Y a mí me parece una debilidad horrorosa. Pero eso es de nuestras debilidades. Algunas personas afuera lo verán como fortaleza. Yo creo que si ustedes ven esta campaña electoral, yo creo que ustedes ubican ya a un señor por ahí que es colérico a morir, o sea, él no tiene que ver con filtro, dice lo que le parece, al que no le gusta, pues le grita, ese. Y si ven al del otro lado, pues son personas más tranquilas, más racionales, ahí va usted manejando todos los temperamentos, ahí es fácil de ubicar. Pero así son los coléricos, por regla general. Son muy insensibles, no les gustan las enfermedades. Usted dice, no, pero a nadie le gustan las enfermedades, ¿no? Obviamente a nadie le gusta, pero hay temperamentos que son más empáticos con las enfermedades. Son más dados a acompañar al enfermo, a llevarlo al hospital, etcétera, a dar un pésame. Al colérico no, le cuesta. Es decir, tiene un familiar enfermo y mentalmente no, tiene que sanarse, pero no es de estar acompañándolo. Estamos hablando del temperamento como tal. No le gustan las lágrimas. El colérico, como es de resultados, no es de drama. Entonces, el drama no sirve. Entonces, si usted tiene un novio o una novia colérica, eso no sirve. O sea, los dramas no van por ahí. Entonces, eso de las lágrimas de, ay, no, pobrecito de mí, no le gusta. Hacerse la víctima es de las cosas que más molestan al temperamento colérico. Porque como ellos consideran, o nosotros, pues yo todavía soy colérica, eso no se me va a acabar nunca, pero no nos gustan las personas que son víctimas. Entonces, no nos gustan las personas que se justifican. Por ejemplo, estamos en los guías mayores y usted sabe que su líder es colérico y usted se quedó dormido. Vaya y dígale, fulano de tal, Melissa, bueno, que yo sé que Melissa no lo es, no es colérica, pero supongamos que vas conmigo. Yasmin, llegué tarde porque me quedé dormida. Anoche, o me quedé dormido, anoche me vi una película hasta tarde y me quedé dormido. Pido disculpas, espero que no vuelva a pasar, pero me disculpo. Ya, suficiente. O sea, no me tienes que decir, no es que anoche estaba orando hasta las 3 de la mañana y como estaba en vigilia, entonces hoy pues me costó levantarme o me levanté temprano, pero es que el bus me dejó. Y todo el mundo está con mentiras. Entonces, eso molesta mucho al colérico. Porque el colérico es muy práctico, sabe más o menos ubicar a la gente, por eso es bueno para delegar, pero le cuesta. O sea, es bueno, él sabe que puede delegar, pero le cuesta porque no confía en la gente. Entonces demuestra poco aprecio por la música, por el arte, porque como es de resultados, y pues esto no es de resultados, entonces no le gusta. Y a él le gusta todo lo que tenga que ver con producción. Entonces más o menos es el colérico. Entonces, es de genio vivo, es fogoso, es activo. El colérico no tiende a cansarse rápidamente, casi tú no lo oyes diciendo, tengo pereza, estoy cansado. El colérico no es de hablar, él no tiene ese lenguaje, digamos. Es práctico y de recia voluntad. O sea, siempre trata de alcanzar las metas que se propone. Es autosuficiente. De las cosas más difíciles para un colérico cuando entra en el conocimiento del Señor es la sujeción al Espíritu Santo. Lo que nos cuesta a los coléricos que el Espíritu Santo nos sujete, eso es una obra maravillosa del Señor, pero nos cuesta. De los temperamentos que más cuesta someterse al Espíritu Santo. Tiende a ser terminante y muy terco. De los cuatro, el más terco es el colérico.
Porque como el colérico es tan práctico y es muy rápido para tomar decisiones y cree siempre tener la razón, pues obviamente es terco. Hay una línea delgada entre perseverancia y terquedad, porque el colérico es perseverante. Pero es que la perseverancia es alcanzar objetivos dentro de principios. Entonces, por ejemplo, yo quiero ganarme una beca. Entonces, soy perseverante en estudiar, en hacer todos los pasos para inscribirme, todo. Es muy perseverante porque está tratando de conseguir algo positivo. Pero puedo ser terco y terco no tiene que ver con principios. Tiene que ver ya con autopercepciones o conocimientos personales que están alejados de la realidad y de la verdad. Y entonces yo digo, no, yo no voy a ir a ese lugar. No, pero es que a ti te conviene que... No, no voy. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Por qué? Porque hay que de pronto no me gusta. Entonces soy terco. Entonces hay una línea delgada entre la perseverancia y la terquedad. Entonces, como el colérico tiende a ser perseverante, también tiende a ser muy terco y es el más terco de los cuatro. Le resulta fácil tomar decisiones, rapidísimo. Nosotros tomamos decisiones. Ejemplo, estamos en la sociedad de jóvenes. Me pasó mucho cuando fui directora de jóvenes. Entonces llegaba, no, la persona que le tocaba venir no vino. Uno siempre tiene plan B. Un colérico siempre tiene plan B. Y si no tiene plan B, lo organiza en 2 minutos. Bueno, tú haces esto, tú haces esto, es fácil para organizar. Es el que menos problemas tiene bajo presión. El colérico sabe trabajar bajo presión. Prospera en las actividades que hace, no necesita ser estimulado, lo que les diga, no necesitas una barra que le digan tú sí puedes, él cree que puede. Eh, él es el que normalmente estimula, por eso cuando el colérico tiende a tener una situación que lo lleva a una gran tristeza, la gente no tiende a ayudarlo, porque como siempre se muestra como fuerte, como duro, la gente dice, no, pues siempre lo pasa, esto lo va a pasar. Entonces normalmente los coléricos pasamos nuestros duelos solos y pasamos situaciones de conflicto solos, porque la gente no cree, no es porque no nos quiera, sino que no cree que no podamos superarlo. Y a veces sí es necesario de vez en cuando ayudar, porque todos lo necesitamos. Todos tenemos nuestras debilidades y es importante que lo tengamos en cuenta también. Si tenemos algún familiar con ese temperamento, él de pronto le dice, no, no te necesito, hay que mirar a por lo menos orar y hacer una llamada de vez en cuando. Cositas así son importantes. Entonces, en conclusión, las fortalezas del colérico es un líder nato, él no necesita que lo apoyen para ser líder, él lo hace solito. Es dinámico, es activo, tiene una necesidad compulsiva para el cambio. No sé de los que están aquí, ahorita hablamos un poquito antes de pasar al siguiente, hablamos un poquito del colérico, pero nosotros los coléricos nos gusta cambiar. Yo cada 2 meses como mucho estoy cambiando el orden de los muebles del cuarto y de la sala y de todos lados. No me gusta ver los muebles en la misma posición, me molesta. Entonces me gusta cambiar de trabajo, me gusta cambiar de ciudad, me gusta cambiar. O sea, los cambios me encantan. Hay gente que no, y ahorita vamos a ver otros temperamentos que le aterran los cambios. Y pueden durar 15 años con el mueble en el mismo lado. Entonces son formas imagínense, ahorita vamos a hablar de eso, este tipo de temperamentos unidos. Pues obviamente hay que saberlo equilibrar, porque los opuestos se atraen, sí es verdad, y en los temperamentos también, sobre todo. Actúa con rapidez, quiere corregir las injusticias. Él puede ser muy tosco, muy fuerte, pero no le gustan las injusticias. Entonces, si tú se lo haces a un colérico, él te lo pasa. Pero si se lo haces a otra persona que considera débil, el colérico no, va a reaccionar un poco fuerte. No se desanima fácilmente, es independiente, lo que les decía, confiado y puede manejar casi, bueno, ahí sí que cualquier proyecto, casi cualquier proyecto. Se propone metas, organiza bien, busca soluciones, actúa, delega. Lo que les decía, él sabe cómo debe delegar. El tema es que lo haga, porque no tiende a confiar mucho. Pero cuando delega, lo hace muy bien. Exige productividad. Un jefe colérico es de los más jefes gruñones, pero son los que sacan meta y resultado en cualquier entidad. Se cumple lo que se propone, estimula la actividad, le interesa poco la oposición. Es decir, está en una reunión, de pronto alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo, no, no importa, vamos para adelante. Usted no escucha mucho al otro y ese es un problema. Pues aquí le interesa poco la oposición, lo ven como fortaleza en la sentido de que si quiere algo, él va, no importa que los demás se opongan, no le interesa lo que los demás opinen, pero se vería como debilidad desde otro punto de vista. ¿Cómo es el colérico como amigo? Poco amigable. Él no tiene tantos amigos.
Organiza el trabajo en grupo, es bueno para organizar el trabajo en grupo, es muy bueno para organizar trabajo en grupo. Está dispuesta a liderar, casi siempre tiene la razón, se destaca en emergencia, pero es poco amigable. Es decir, es buen amigo, pero es poco amigable. No tiene tantos amigos. Debilidad es lo que les decía, mandón, impaciente. La paciencia no es la mayor debilidad al lado de la terquedad, de un colérico, temperamental, tenso, no es relajado. Si no, relájate, no. Él siempre vive tenso, demasiado impetuoso, se deleita en la controversia. Se deleita en la controversia no es que él se deleite en ver pelear a todo el mundo, no, sino que le gusta, no sé si han visto, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro, no sé cuántos ven en YouTube los videos o en X digamos, algún comentario. ¿Qué pasa? Por regla general, nosotros a veces no nos gusta escribir y tal vez nunca escribimos, pero hay algo que el ser humano, y eso sí es de los cuatro temperamentos, no soporta, es el error. Y ustedes verán, que dicen un video, ejemplo, dice el video, hay una persona que dice, bueno, hay una persona que dice, no, es que hay que comer cerdo, porque el cerdo tiene una grasa muy buena y la manteca de cerdo que últimamente está saliendo es excelente. Y hay gente que dice, no, el cerdo es malísimo. Y nosotros como adventistas pues lo decimos. Entonces usted le da algo y usted dice, no, yo tengo que decir. Y mucha gente escribe, ¿de dónde sacas tú que el cerdo es bueno? No, el cerdo es malo. Entonces, si tú quieres que un video se mueva, di un error garrafal que los demás consideren, o la gran mayoría consideren, porque la gente no soporta el error. Por eso hay un libro de Carnegie que se llama El arte de hacer buenos amigos. Y una de las cosas que dice él en el libro es, si tú quieres tener amigos, no contradigas. Pero eso es algo del ser humano. A nosotros nos gusta llevar la contraria en el sentido de lo que nosotros consideramos que es lo correcto. Soy yo y se acabó. Y si ustedes ven las redes sociales, actualmente ahora que vienen las elecciones, soy de izquierda, soy de derecha, soy de centro, te mato, tú me matas, nos peleamos, además, hasta cristianos adventistas, las páginas están llenas de eso. Y yo que estoy en el gobierno y trabajo con el gobierno, digo, si ustedes vieran realmente cómo es la cosa, nos reiríamos. Todos, soy izquierda, soy derecha, es la misma cosa, pero cada uno en su lado. Es la misma corrupción. Pero la gente se mata por eso. Entonces, como están tan convencidos de eso, pues cuando alguien habla algo, pues van a atacarlo. Bueno, eso es en lo que se deleita, o sea, en ganar en esos tipos de situaciones. No se rinde a pesar de perder. El colérico perdió algo y de pronto dice, no, perdiste, no perdí, aprendí. La próxima no lo voy a hacer. Él sigue intentando. Es inflexible, sobre todo consigo mismo. Algunas personas dicen, uy, pero los coléricos son, o tal persona, sin decir que es colérico, es muy dura con las personas, porque es que es muy dura primero con ella misma. Ese tipo de personalidad es muy dura consigo mismo. Entonces, como se exige tanto, pues le exige a los demás. O sea, él no le va a exigir a los demás lo que no se exige así. Eso es con el colérico. Lo que les decía, no le gustan las lágrimas, no muestra simpatía hacia los demás, intolerante a los errores, es muy fuerte con el tema de los errores, no analiza los detalles. Ese es un defecto del colérico, como va a la productividad, a lo que da resultado, a él se le pasan los detalles. Ahora que miremos el melancólico es el mejor en los detalles, pero al colérico se le pasan los detalles. Las trivialidades le aburren. O sea, si usted, por ejemplo, tiene algún familiar que es colérico y usted le quiere decir algo, no venga con este argumento. Mira, Yasmin, lo que pasa es que yo quisiera decirte algo, pero no sé si te va a molestar. Entonces, quiero que me escuches atentamente. Y duran como 10 minutos y no han dicho nada. Eso para un colérico, ya, cuando te quiera hablar, ya le va a contestar horrible. ¿Por qué? Porque dice, bueno, pero ¿qué tanta vuelta da? Pues dime una vez lo que me vas a decir. Ese es un colérico. Pero normalmente ese choque lo tiene con el melancólico, que como es muy sensible, no le gusta alterar al otro, cree que el otro piensa como él. Y ese es el error. Entonces hay que tomar decisiones temerarias, las toma. Rudo, sin tacto, manipulador, de los cuatro el que más manipula es el colérico. Para el lema de fin justifica los medios, Nicolás Maquiavelo le quedó chiquito. El trabajo puede llegar a ser no solamente adicción o su Dios, aunque esconde chiquito obviamente, pero el trabajo para un colérico es importantísimo. Demanda lealtad por parte de sus órdenes. La lealtad es uno de los valores que un colérico no negocia. Ningún colérico negocia la lealtad. Una cosa es la fidelidad y otra cosa es la lealtad. Por ejemplo, una pareja, fidelidad es que tú no engañes, ¿no? Con alguien. Eso es ser fiel. Ser leal es que tú no hables mal.
de ti como pareja frente a otros. Para un colérico es súper importante, la lealtad. Bueno, no puede decir lo siento, le cuesta, domina a los demás, considera que sabe todo, todo lo puede hacer mejor, considera que todo lo puede hacer mejor, es demasiado independiente. Algunas veces posesivo con los amigos, no es tan posesivo como otros temperamentos, pero puede ser posesivo. Bueno, hasta aquí. Voy a dejarlo un momentico, voy a cerrar acá para pasar al siguiente. Espérenme aquí un momentito. No me dio para cerrar acá, ¿qué pasó? A ver, ya está, ya. No sé qué me pasó aquí. Listo. Bueno, para los que están acá, ¿hay alguien que considera que es colérico a partir de lo que estamos hablando? O ya de pronto ya lo sabía. No sé, me puede escribir acá, por eso lo cerré para poder mirar. O si quiere participar antes de eso, o tiene algo familiar y dice, ya, identifico 85%. Wow. Rosy Ángel Rubio. Linda, dice, ahora todo tiene sentido. Así. No te preocupes, los coléricos somos de los porcentajes más altos. No tengo que acabé de hacer el mío y de como de 140 salieron 120 colérico, colérico, colérico. Así que no te preocupes. Bueno, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta, alguna característica, alguna pregunta, algún comentario, algo sobre el tema de los coléricos? ¿Quedó todo claro? ¿Tienen alguna duda? Bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué personaje bíblico Pregunta. consideran ustedes que es colérico? Una Ah, pregunta. ajá, Hola. dime. Uno Hola, puede Rosy. tener, hola, ¿cómo estás? Uno Bien, puede gracias. tener la unión de varios temperamentos. Sí, sí. Ok. Uno tiene características de todos, pero Ujú. tiene normalmente uno Uno dominante más. y uno secundario. Ah, No ok, son los ok. cuatro. No, 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 soy los cuatro. Hoy amanecí sanguíneo, mañana amanecí colérico, no. O sea, no es bipolar, se me dijo por acá. Depende del No, ciclo. no, pero uno no depende del ciclo, no. Uno Ok, es o no es, ¿sí? Que ok, tenga uno es ciertas dominante. características no significa que sea ese temperamento. Ok, Entonces, uno tiene uno principal y uno secundario. Entonces, listo. esa combinación es la que hace las diferencias fundamentales. Ejemplo, Ok. tú puedes ser colérico sanguíneo. Entonces, el colérico sanguíneo es una persona muy activa, muy activa, pero desordenada. Porque el sanguíneo es muy desordenado, es más desordenado de los cuatro. Pero si tú eres colérico melancólico, tú eres productivo, pero eres muy organizado. Entonces, ahí hay una diferencia. Dices, bueno, pero este es colérico y este es colérico porque este es tan desordenado y este es tan ordenado. Por el secundario. O sea, el orden no tiene nada que ver con el colérico. Colérico va a resultado, no tiene nada que ver con eso. Un escritor es un colérico solito, si fuera solo colérico, sería absolutamente lo mínimo, es minimalista, solamente lo que necesite para las cosas requeridas para alcanzar resultados. Pero dependiendo su secundario, sabremos cómo es. Entonces, les pongo mi ejemplo, yo soy colérica, melancólica. Entonces, yo alcanzo resultados, pero sí miro los detalles. Pero si fuera colérica sanguínea, nunca miraría detalles, sería supremamente diferente. Entonces, sí hay uno principal y uno secundario. Dependiendo de esa combinación es que van a empezar a ver algunos cambios. ¿De Ok, acuerdo? de acuerdo. Listo. Clarísimo, muchas Listo. gracias. Gracias. Bueno, yo les decía, ¿qué personaje consideran que es colérico? A ver quién me dice. Caín, Personaje bíblico. Caín, ¿Quién? Caín, Caín. Sí, saben que sí. No me he puesto a pensar, pero sí. Caín, sí. Caín puede ser, era muy impulsivo, se dejó llevar por la ira, sí, tiene bastantes características de un colérico. Tiene a Pedro, no, Pedro no era colérico, Pedro era sanguíneo. Ahorita vamos a mirar a Pedro. Y Pero no, Moisés antes de su transformación, Moisés de pronto, Moisés antes de su transformación, antes de los 40 años en el desierto, digamos que antes de salir de sí, Egipto, sí. sí podría ser, porque Moisés era líder, Sí, eh, pero no, porque es que el temperamento no cambia, ¿sabes? Estoy analizándolo. O ok, sea, no puede ser antes o después de la transformación, no. No.
Para mí él era flemático. Independientemente de la raya que cogió y que mató acá al egipcio, puede estar equivocada. Tampoco es que me crean a mí todo. Pero analizando algunos aspectos de Moisés, miren que cuando antes de cuando Dios le habló en la zarza de Éxodo 3, él dijo, no, pero ¿cómo voy a ir a hablar? Mejor que hable mi hermano Aarón. Eso no es de un colérico, jamás, nunca. No, yo voy, dame eso que yo voy a hablar. O sea, ese no es de un colérico. Él dijo, no, y mire que todavía no se había convertido, apenas estaba hablando. Y él siempre fue segundo. O sea, ahí, digamos, estaba el que iba a ser faraón, Caleb. Eh, bueno, miremos las características de Caleb. Caleb habló, dijo, no, mira, yo tengo 85 años, yo voy para adelante. Sí, sí, saben que sí, tiene características de un colérico. No se En el Nuevo desanimó, Testamento, dame ese monte. no, nada, echa para acá que yo voy. Yo creo que Moisés era flemático. Pero un personaje bíblico del Nuevo Testamento básico, que le voy a poner las características de un colérico, era Pablo. Pablo era colérico. Eso sí, es que el colérico no se pierde. Si ustedes recuerdan, Pablo primero dijo, venga, yo cojo las cartas, yo voy a perseguir a esos cristianos, él no necesitaba que los motivaran, que los mandaran, él solito se iba, ¿no? Él creía en algo y era fuerte. Si ustedes recuerdan, el colérico no es dulce para hablar, sino que es bastante fuerte. Él le dijo a Pedro, hipócrita, ¿se acuerdan? Entonces no tenía nada que ver. Él decía, no, ¿cómo así que ustedes esto? ¿Cómo así que hablan peor que los fornicarios? No sé qué. O sea, él era muy fuerte para decir las cosas. Ese es Pablo. Y aparte de eso, tuvo una discusión muy fuerte. Ay, espérenme, que se me está acabando la batería. Espérenme un segundito. Espérenme un segundo, voy a traer la batería, el cable del portátil. Ya, espérenme. Muy bien, entonces vamos a ver qué otros personajes son según estos temperamentos. Ya tenemos los cuatro nombres: sanguíneo, flemático. Pueden ir pensando sus características. Les voy a ir enviando entonces el test para que ustedes también puedan hacer esta reflexión. La idea es que lo hagan con calma, que ustedes puedan, eh, digamos que reflexionar bien antes de responderlo. Inicialmente dice que son 52 preguntas. Y el resultado de este test usted lo tiene que incluir, lo puede redactar a mano o imprimirlo en su carpeta de guía mayor, porque el requisito dice el resumen de este seminario, de esta clase y el resultado de su test. Entonces, listo. Listo, ya conecté acá. Ah, bueno, y le estoy hablando de Pablo. Entonces les decía que Pablo, recuerdan que se enfrentó a Bernabé y dice que tuvieron una discusión no pequeña. Bernabé es clásico flemático también, pero Pablo fue tan fuerte, ¿por qué? Porque el colérico, cuando le hacen algo, el colérico o sea, no tiende a dar segundas oportunidades. Por eso un líder colérico tiende a segregar en un sentido hasta físico frente a una situación. Entonces, ustedes ven que Pablo dice, no, Juan Marco nos dejó en este viaje y yo no me lo voy a volver a llevar. Ese es un colérico. Y en cambio Bernabé le dijo, no, pero démosle otra oportunidad, vamos a llevárnoslo y tal. Al final se separan, Pablo se va con Sila, Bernabé se va con Juan Marcos, pero al final quien tenía la razón era. Tendemos a ser muy puritanos, muy religiosos, y no permitimos que las personas sean como son realmente. Entonces, si fuera así en nuestra época, hubieran dicho, bueno, eran dos pastores, digamos, el pastor Navé y el pastor Pablo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se fueron juntos si se iban a ir juntos? No, lo que pasa es que el Espíritu le habló al pastor Pablo y como estaba en el Espíritu, se fue a hacer el viaje con Silas y Dios le habló a Bernabé y se fue con Juan Marcos, pero la obra de Dios sigue creciendo, amén, aleluya. Pero la Biblia no es así. La Biblia te dice,
una discusión fuerte, o sea, dice no pequeña, ¿no? Es una discusión fuerte. A mí me encanta la Biblia por eso, porque no te oculta absolutamente nada de las personas. Nosotros hablamos de la iglesia como un lugar que es como un hospital, pero yo no conozco a ningún enfermo que llegue y le diga, que le diga al médico, ¿cómo está? Y diga, bien, ¿para qué viniste? No tengo ni idea qué vine, si estoy bien. Entonces vamos a la iglesia y, por ejemplo, vamos en la puerta, yo siempre cuento esta historia, que una vez me pasó en Jerusalén, llegué y la diaconisa de la iglesia me dijo, hola hermana, ¿cómo está? Y le dije yo, esperando que se me pase la rabia aquí en la iglesia. Y entonces me dijo, ¿y eso por qué? Porque mi marido se demora mucho y cogí mucha rabia y lo regañé y estoy molesta. Entonces la hermana me quedó mirando y me dice, hermana, yo llevo 20 años acá en la puerta y yo nunca había escuchado a una persona un sábado diciendo eso. Y yo le dije, pues que vengo a que el Señor me calme. Entonces, a veces tendemos a aparentar que todo está bien. Resulta que eso no es correcto. O sea, no es ahora que me tengo que quejar por todo, no. Pero tenemos que ser lo más sincero posible, siendo muy diplomático. Obviamente hay cosas que no todo ahora hay que contar, pero yo no puedo decir que estoy absolutamente bien cuando tengo una contrariedad muy grande. ¿Sí? Y lo quiero que lo me entiendan en el escenario que lo estoy señalando. Dime, Caterín, cuéntame. No sé si quedó la mano alzada, pues dice, hay No, una no. manito alzada, Sí, ¿no? es que cuando te fuiste por el cargador, Melissa nos estaba diciendo que nos iba a enviar el test. Ah, el Ya, test. y lo que tú estabas recién diciendo es muy cierto de que uno debe ser muy sincero con uno mismo, porque a mí me pasó que el año pasado me hicieron en un trabajo un test de como de personalidad, pero entonces yo hice el test pensando en lo correcto y el test me salió como súper mal porque me decían, pero no, pero es que a ti te va muy bien en estas cosas de ventas, pero ¿por qué me está saliendo esto? Respondo moralmente y me decían, no, tú tienes que responderlo lo que sinceramente tú como eres, porque a veces como que por hacerlo moralmente, tú en realidad te estás sesgando. Sí. Cada decisión que nosotros tomamos nos forma el carácter, lo que yo les decía. Por ejemplo, en los concursos y en muchos entrevistas de trabajo nos hacen pruebas comportamentales. Y a ti te ensayan cómo tienes que contestar. Y te dicen, no, tú tienes que contestar de tal manera. Tienes que decir eso. Y hay gente, pero eso no está bien. O sea, ni moralmente ni éticamente está bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo pongo un ejemplo del concurso. A nosotros siempre en los concursos nos hacen casi que la misma pregunta. Hay muchas preguntas que cambian, pero hay una que nunca cambia y yo siempre contesto lo mismo, aunque sé que me va a hacer. Que comportamental no hay buen de puntaje, pero no puedo contestar otra cosa, porque es que yo no soy así. Y eso me ha hecho que en los comportamentales me vaya a formar un carácter mentira, pero no sí lo forma en las decisiones pequeñas hasta de un examen. Y es que en los exámenes normalmente uno le colocan que si tú tienes un compañero que es tu mejor amigo para hacer algo de la universidad donde él estudia, ¿qué hacer? Ve, hablas con él para que no lo... creo que hablas con el jefe. Y pues, como servidor público, pues eso sería un acto de corrupción. Yo tengo que denunciarlo. Eso es lo que la norma establece. Pero no existe la más mínima posibilidad que yo a mi mejor amigo o amiga lo voy a denunciar por ser una... O sea, eso no va a pasar. Yo nunca lo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Hablar con él. Además, bíblicamente, yo lo que tengo que hacer es hablar con la persona. Eso es bíblico. Pero eso no es lo que digamos, la norma establece. Y yo cada vez que contesto esa pregunta, yo digo, ahí va, punto menos. Pero yo sé que yo no lo voy a hacer. Y yo considero que ese tipo de situaciones así, yo le llamo el sol y la alegría. El sol y la alegría de los cuatro, ¿no? De cualquier lugar. Cuando llega un sanguíneo, llega el sol, llega la alegría, llega el entusiasmo, como diría Jorge Barón. Es vivaz, goza de la vida, es el que más disfruta los momentos, es receptivo, las impresiones externas llegan fácilmente a su corazón, es muy empático.
Cuando toma una decisión, normalmente los sentimientos predominan sobre la razón. Es muy emotivo. Cuenta con una capacidad para divertirse. El sanguíneo es supremamente fácil de identificar porque es lo que llamamos nosotros el payaso del salón, el alma de la fiesta. Ese tipo de etiquetas son solo de sanguíneos. No tienen vergüenza para hacer las cosas, aparentemente, ¿no? Ahorita vamos a mirar algunas cositas. Hablador, de los cuatro, el que más habla. Habla, habla, habla. Es optimista, es el de la emoción. Por ejemplo, estamos en una junta. No, mire, vamos a traer al pastor, vamos a ver, algún pastor que haya por ahí, bueno, un pastor X, para no decir nombre. Y entonces viene el pastor X y él dice, sí, vamos a hacer la campaña y vamos a llevar a los jóvenes y vamos a hacer esto y le ingresa esa cantidad de energía a la reunión. Entonces la gente dice, vamos a hacerlo. El tema es que él es muy extrovertido, muy entusiasta, pero se desanima rápidamente. Entonces, normalmente no tiende a terminar los proyectos que comienza. Tiene que otro terminar. Normalmente, porque ahorita vamos a ver que uno puede ir ajustándose. Pero por temperamento, ellos no tienden a terminar las cosas. Es muy conversador, da muchas anécdotas, me de la mala fiesta, buen sentido del humor, es el que más hace chistes, todos se ríen. Es muy bueno para contar chistes, ese tema de entusiasmo, alegre, burbujeante, es muy curioso, te preguntas el más por qué, por qué. Buen actor, o sea, en los temas, por ejemplo, en la iglesia cuando hacemos, no, ¿quién va a ser de Pablo? ¿Quién va a ser? No, ya uno sabe más o menos algunos personajes que nos pueden ayudar. Eso sí, es el más ingenuo y el más inocente de los cuatro. Como es tan emotivo, es menos analítico, es menos reflexivo, es más fácil de engañar. Por eso el sanguíneo es buen vendedor, pero es mucho mejor comprador. Entonces, cuando uno vende, identificar un sanguíneo, hay que terminar la venta ahí mismo, porque como lo deje que se vaya, no le va a comprar. Es lo que le digo, no termina, pero si ahí mismo le hace le saca la decisión y hace la venta, es el mejor comprador y comprador compulsivo. Sanguíneo es el que más compra por emotividad. Carácter variable, vive el momento, no piensa mucho en el futuro, es sincero, sí es sincero, en el fondo es sincero, solamente que no le gusta estar diciendo las cosas, o sea, hasta con humor te dice las cosas, pero no es confrontativo, es un niño o una niña normalmente. ¿Cuáles son las fortalezas del sanguíneo? Siempre se ofrece. ¿Quién necesita algo tal? Por eso les decía, Pedro era sanguíneo. Porque Pedro siempre, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Decía Pedro, no, tú eres el Mesías, el Cristo. No, vamos a hacer esto, no voy yo. Solo que él era sanguíneo colérico. Es decir, lo segundo era colérico, por eso cogió la espada y le cortaba ahí, pero él era sanguíneo. O sea, él era el que hablaba, el que se mostraba, pero era muy carismático, no como Pablo, que era muy fuerte para hablar. No, Pedro era mucho más, era sanguíneo, era mucho más carismático. Planea los proyectos, es muy creativo, tiene energía, entusiasmo. Le gusta mucho, por ejemplo, el arte, hacer dibujos, pero son grandes, no como el melancólico, que es mucho más estructurado. No, las libretas adornadas con 1400 cosas, eso es de los sanguíneos. Ustedes le ven las libretas y no son las típicas libretas que tienen algo que escribir, no, eso tienen corazones o tienen resaltadores, pues, los sanguíneos les gusta eso. Inspira mucho a los demás. Como cae bien, es el típico líder, eh, mientras que nosotros los coléricos somos líderes dictatoriales, se hace así, listo. El sanguíneo es líder carismático, cae muy bien y la gente lo sigue. El problema es que termine en eso, ¿no? Hace amigos con facilidad, es el más amiguero, pero no profundiza muchas de esas amistades. Tiene don de gentes, le encantan los cumplidos, le fascina. Ay, pero qué bonito, ay, que cómo habla de chévere y tal, eso le encanta. Muchas personas lo envidian por esa forma de ser tan extrovertida, no guarda rencor, es el que menos guarda rencor. Se disculpa rápidamente, ay, no te afectó, no te preocupes, anima mucho las reuniones. Las debilidades es un hablador compulsivo y como habla tanto, no reflexiona tanto, pues se equivoca, es exagerado.
Algunos dirán, bueno, pues la exageración tiene raya con la mentira, ¿no? Tiende a rayar, pero es exagerado. Se entretiene en trivialidades, o sea, por eso es que no termina muchas cosas, porque se entretiene mucho en lo que no es importante. No puede recordar nombres, le cuesta, como conoce tanta gente y no es tan reflexivo, pues los nombres le dificultan. Asusta a otros, por ejemplo, el melancólico. A un melancólico le asusta mucho y le parece hipócrita el sanguíneo. Como el melancólico es tan reflexivo, analiza mucho, entonces ve ese tipo de persona y dice, ahí viene el payaso. No lo dice, pero lo piensa. Y entonces no le cae bien. O sea, hay un conflicto a veces entre esos dos temperamentos. Es un poco egocéntrico, más que egoísta es egocéntrico, porque a él le gusta ser el alma de la fiesta, mostrarse, que todo el mundo lo vea. Entonces yo creo que más que egoísta sería como egocéntrico. Jactancioso, quejumbroso, eso sí. Lo que le decía, se deja engañar fácilmente, es facilito le digo, para comprar, es rapidito. Habla en voz alta, su voz se oye en todo el lugar, se ríe estrepitosamente. Esas mujeres que llegan a la puerta y, "Ja, ja, ja", y bueno, u hombres, eso, pues alegran, pero hay personas que no les gusta. Sobre todo melancólico y colérico, ¿no? Y flemático es como apático el tema, pero hay personas que le molestan en gran manera esas risas. Dice, bueno, ¿y este qué es bobo o tonto o qué? Pero todo el colérico, porque como el colérico es tan práctico, a veces le cuesta como que tanta risa. Controlado por la circunstancia, para algunos parece no sincero, pero sí lo es. Tanto como nunca madura, pues, pero tiende a no madurar fácilmente. Debilidades, prefiere hablar, olvida sus obligaciones, no persisten. Cualquier cosa, no, eso no es por ahí, esto es por allá. Y como es tan exagerado, son de los que el Señor me dijo que por ahí no era. Pero es para no persistir. Y te cuento una historia, uf, una anécdota. Yo tenía una persona en la iglesia hace muchos años, no estaba recién en la iglesia, sanguíneo, muy extrovertido, pues yo era colérica, a mí él no me caía tan bien. Y entonces un día llegó y me dijo, anoche el Señor me mostró a través de un sueño que tú eras la mujer para mí. Y yo lo quedé mirando, y yo le dije, el día que el Señor me lo muestra a mí en un sueño, entonces tú y yo hablamos, mientras tanto no. Entonces, los sanguíneos son así, o sea, son exagerados, te dicen, Dios me mostró, Dios me dijo, yo siento del Señor, o sea, son ese tipo de personas todo el tiempo. Son indisciplinados, sus prioridades están fuera de orden. De pronto tú dices, pero ¿qué te tocaba hacer eso? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué? Porque como son tan emotivos, no. Y o sea, todos le dicen que sí. Son los típicos que están en un trabajo, hay que hacer esto, yo lo hago. Hay que no sé qué, yo lo hago. Y después no le alcanza el tiempo. Y queda mal con medio mundo, porque no alcanza a terminar. Pero él es así, porque toma decisiones llevadas por los sentimientos y se distrae fácilmente y malgasta el tiempo, no solo hablando, porque habla mucho, sino en otras cosas triviales. Malgasta mucho el tiempo, no sabe administrar el tiempo por regla general. El sanguíneo odia estar a solas. Necesito ir al banco, ¿quién me acompaña? Él necesita tener personas alrededor. Vamos, vamos. Como cuando las mujeres van al baño. Necesita ser el centro de atención, necesita ser el centro, lo necesita. Es como la mata que necesita agua. A él quiere ser popular. Busca recibir el crédito por sus acciones. Y por eso te ven en las iglesias ese tipo de personas que son todas, como usted no le diga que la comida que hizo la Dorca estuvo rica y le queda como, bueno, se le baja un poco la moral. Domina la conversación, interrumpe, y son de las personas que tocan mucho a la persona. O sea, tú estás hablando y el sanguíneo tiende a tocarte. Tú estás así, hablando, y él de pronto, tal cosa, o mueve mucho las manos, pero tiende mucho a tocar. El sanguíneo interrumpe y no escucha. O sea, él no está escuchando lo que tú estás diciendo, él está pensando en lo que te va a contestar. Yo por eso le decía, tiende a ser poco reflexivo. Contesta por otro. Estamos en una reunión. Oiga, Melissa, hay tal cosa. Entonces el sanguíneo dice, no, no es así. Entonces él contesta por Melissa. Y el profesor dice, le dije a Melissa, no, pero yo sé lo que va a decir. Entonces ese es el sanguíneo. Siempre encuentra excusas. El que inventa, como es exageradito, inventa excusas y se las cree. Repite sus historias. El sanguíneo te cuenta la misma historia. Y tú dices, pero ya yo te oí esa historia. No, no preocupes, pero es que me faltó tal detalle. Y vuelve y se ríe. ¿Listo? Bueno, eso digamos que lo que tengo aquí del sanguíneo. A ver si alguien se identificó con el sanguíneo.
Bueno, yo les dije que bíblicamente Pedro era sanguíneo. No sé si ubican algún otro sanguíneo en la Biblia. En veces sí, en veces no. Por aquí vi que alguien escribió. Bueno, dice Rociángel, 5%. ¿5% qué es sanguíneo? Yo creo que José sería sanguíneo. José. Veamos las características de José. Eh, hablador. No, él era soñador. David. No, Sansón. Nosotras pensamos que es Sansón. sí, sí. Sansón sí. No estoy diciendo que el que me dijo no, tengo que pensarlo, estoy analizando las características, pero Sansón sí. Se dejaba llevar por las emociones, no tenía que, o sea, no era reflexivo, no medía las consecuencias. Muy bien, ese es un ejemplo clásico. Digamos que hay unos que son como más fáciles de identificar. Los papás le decían, hijo, por ahí no es, él no tenía que ver con nada. Sí, Sansón sería un ejemplo clásico de una persona sanguínea. Era líder, carismático, la gente lo seguía, pero hacía lo que le parecía. Se dejó llevar mucho por las emociones, demasiado. ¿Quién fue la otra persona? Ah, no, David no. David no. Ahorita vamos a mirar qué temperamento era Yo David. decía David porque como él era así expresivo y cuando no, ¿quién mata a Goliat? Yo mato a Goliat, boy, mata. Sí, pero es que David, para mí David era colérico melancólico. Porque David, sí, él dijo, yo voy, y él, los resultados, o sea, tiene características de resultado, porque David decía, no, mira, yo cogí al oso y lo maté y cogí tal, entonces si lo hice acá, pues acá también lo voy a hacer. Entonces él tiene una mentalidad de acción-reacción y de consecuencia resultado, eso es muy del colérico y muy líder, a él no lo tienen que mandar. Y mira que se hizo el loco en un momento, o sea, él era muy práctico, ¿no? Yo tengo que ir con los filisteos y me hago pasar de loco y aquí me hago, o sea, él era muy adaptable, el colérico es muy adaptable. Pero pienso que es melancólico porque si ustedes miran, tocaba el arpa, le gustaba la música, que escribió salmos, era muy reflexivo, en sus problemas tendía a deprimirse. Entonces para mí era como colérico melancólico, tenía como esa combinación. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna Y pregunta sobre el tema Jacob del de sanguíneo? pronto también podría ser sanguíneo, ¿no? Jacob, sí. Jacob. Jacob. Veamos características de Jacob. Eh, Jacob, bueno, eh, eh, no, yo pensaría que es colérico. Ahora van a decir, "Uy, todos coléricos, usted es colérica". No, sino porque miren que el sanguíneo tiende a rendirse rápidamente. Y a él le tocó trabajar 14 años por alguien que él amaba. O sea, a él le tocó trabajar primero 7 años, lo engañaron. Ahí podrías decir, bueno, es sanguíneo porque era fácil de engañar, ¿no? Lo engañaron fácilmente, se dejó engañar. Podría ser de pronto cólico sanguíneo, sanguíneo colérico. Sí, o sea, si así tiene sanguíneo, sí lo tiene. No, no creo que de primero, yo creería que de segundo, porque si recuerdan, él pastoreaba las ovejas y recuerdan que todo lo que hacía prosperaba, obviamente todo el Señor lo prosperaba, pero él era muy organizado en el tema bueno, tenía tantas ovejas, ahora tengo más, o sea, era muy trabajador, muy de objetivos, muy de resultados, y eso es más de sanguíneo. Bueno, alguien me dijo José. El tema de José, José era un líder, José era rencoroso, o sea, recuerdan que él se quedó ahí con que claro, todo lo que le hicieron no era para menos, pero él perdonó, obviamente, por el Espíritu Santo, pero él tenía ese dolor grandísimo. Dice Patriarca y Profeta que José era un niño muy mimado, pero que luego, con todo lo que pasó, él decidió camino a Egipto, decidió ser fiel pasara lo que pasaba, o sea, era muy decidido, o sea, él decidió ser fiel pasara y lo cumplió, a pesar de que lo mimaron mucho. Tengo que pensar muy bien en el tema de José, voy a pensarlo otro poquito para mirar. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta con el tema del sanguíneo? ¿Alguien de aquí se considera sanguíneo? Ya hablamos de varios personajes bíblicos, pero alguien acá, póngame el corazoncito, la estrellita, o lo que quiera, si no quiere hablar, si me dice, bueno, yo me considero sanguíneo. No diré quién soy. Ah, ok, está bien, Antonella. No lo digas.
Bueno, si no hay preguntas sanguíneas, entonces vámonos para la siguiente, que es el melancólico. A ver. Ah, bueno, Melissa sí, por si no la han identificado, Melissa es sanguínea. Melissa, todas las libretas le pone mil cosas, le gusta comprometerse más de lo que debe, por eso después está apurada. Ay, hombre. No sé cómo vas con el tema de la puntualidad. Me hiciste una promesa, no sé cómo vas con ese tema. ¿Vas bien? Voy súper bien, Ah, bueno, invicta. perfecto. Con Melissa cuando estábamos en los días mayores sufría yo con esta mujer, con el tema de la puntualidad. Y me Pero decían, bueno, y que, Belisa, en la junta me decían, Belisa, usted tiene que demostrar la responsabilidad aquí en la iglesia, así como en el trabajo. Y yo, ¿y usted quién le dijo que yo soy puntual en el trabajo? O sea, ella también me regaña. Pero gracias a Dios el Señor me está ayudando con la disciplina. es cierto, es cierto. Bueno, el melancólico. Vamos a hablar de ahora vamos con los dos introvertidos, los que menos hablan. No es que no hablen, sino que hablan menos que los otros dos, por la general. Bueno, melancólico. Perfeccionista. El melancólico es tan perfeccionista que lo que más le cuesta a él es empezar un proyecto. Porque el melancólico, para tomar una decisión, te empieza. No, pero es que tengo que estudiar esto para poder hacerlo, pero es que si no hago esto, hasta, mira, para casarse, para tener hijos, para emprender un cambio de ciudad, es muy perfeccionista y eso lo paraliza muchas veces, porque no actúa rápidamente pensando en que todo tiene que ser perfecto. No hay nada perfecto. Entonces, como es tan perfeccionista, le cuesta muchas cosas. Por eso a veces no asciende tanto como debiera, porque sí hay muchos que ascienden, pero hay unos que no, porque les cuesta proyectar todo eso que tienen en la cabeza a la realidad. Analizan mucho, de todas las variables, todo. En una junta usted lo saca rápidamente. Está el sanguíneo que dice, o en una reunión de guía, lo que sea, en el trabajo, en su casa, donde sea, usted lo ubica rápidamente porque de pronto viene un sanguíneo diciendo, no, vamos, que se puede con todo, que sí, que tal. Y entonces el colérico dice, bueno, vamos a dividir el trabajo. Vamos a tal campaña, vamos a, viene el pastor tal, lo que les decía, viene una campaña, entonces viene el melancólico y el melancólico dice, un momento, eh, ¿cuánto cuesta eso? Ya sacaron los gastos, la inversión, tenemos esos recursos en la tesorería y el sanguíneo dice, por fe el Señor nos los va a dar, vamos para adelante. Y el melancólico queda como, "Mm, esto no es fe, esto es presunción". Entonces, el melancólico necesita que todo esté debidamente calculado. Entonces, claro, el colérico es muy bueno para ser contador público, para ser economista, para ser estadista, todo lo que tenga que ver con números, con resultados exactos, matemáticas y eso es muy bueno para un melancólico. Porque como están perfeccionistas, las matemáticas son tan perfeccionistas, muchos de los matemáticos son melancólicos. Tendencia al autosacrificio. El melancólico, no, es tuyo, tranquilo, yo me quedo. Es el más hipersensible, no es sensible, es hipersensible. Entonces, imagínense un melancólico puro con un colérico puro, pues va a haber un problema. Porque el colérico le va a decir tal cosa y el melancólico, eso no tiene el espíritu de esa persona. Y entonces hay conflictos a veces en ese sentido. Y que nada, por la naturaleza de ser introvertido, su humor es cambiante, cambia mucho. Pues a veces el melancólico puede pasar como un sanguíneo. Está tan contento que habla y se mueve y alguno dice, ah, este es sanguíneo. No, eso fue un momento de su vida, pero no es la generalidad. Entonces cambia mucho. Puede estar un día y al otro día estar, me muero, bueno, llorar todo el día. Su disposición de ánimo lo lleva hasta el éxtasis, lo hace actuar como un extrovertido, pero en otras ocasiones anda triste y deprimido. Durante esos periodos se retrae, se vuelve antagónico en grado sumo. Si se acuerdan de un personaje bíblico, me avisan, ¿vale? En el Antiguo Testamento está, pero identificado. Eh,
es el más pensado, o sea, piensa mucho. O sea, si el sanguíneo es el que menos reflexiona, este es el que más reflexiona. Como reflexiona tanto, tiende a ser pesimista, mientras el sanguíneo es muy optimista, el melancólico tiende, pero no es un pesimismo por ser pesimista, sino un pesimismo por las realidades. Entonces él analiza y dice, es que esto no lo va a hacer tal persona". Entonces, él tiende a ser pesimista en ese sentido. Muy profundo, muy pensador, muy analítico, tiende a ser seria esa persona, muy determinada, propensa a ser un genio. Los grandes músicos, los grandes escritores, los grandes artistas, normalmente son de ese temperamento. O sea, de primero de segundo, pero normalmente son de primero. Los grandes violinistas y demás, pianistas, tienen melancólico por algún lado, porque les gusta mucho el arte, mucho. Talentosos, creativos, filósofos, poetas, declaman, aprecian lo bello, les gustas. Muchos de los diseñadores de modas son melancólicos, aprecian mucho la estética, lo bello. Mientras que un colérico ve lo práctico, ellos ven los resultados a través del proceso, no tanto al final, ¿no? Como es tan perfeccionista, cada detalle del proceso para él es importante. Abnegado, sensible a los demás, es muy empático en esa sensibilidad del dolor ajeno, muy meticuloso y muy idealista. Entonces, claro, se llevan eh, muchas situaciones difíciles o muchos enfrentamientos con las personas, con las situaciones, con la vida, porque idealiza mucho. Como es tan perfeccionista, entonces, por ejemplo, una mujer melancólica tiende a buscar el príncipe azul, el hombre que complemente absolutamente con esa persona. Es complejo en ese sentido. ¿Cuáles son sus fortalezas? Tiene muchas fortalezas, como todos los temperamentos. Él prefiere seguir un horario. Si yo les decía que hay alguien que no le gusta cambiar los muebles durante 15 años, es un melancólico. O sea, no le gustan los cambios. El melancólico tiende a, no, no, queda quieta, quieto. Ya esto lo conozco, esto es lo que yo sé, no me lo cambies. Prefiere seguir un horario. A él esos trabajos independientes, que vamos con el sanguíneo a ver qué pasa, no es con el melancólico. El melancólico le gusta, no, a mí dime de qué horario y cuánto voy a ganar y ya. A mí ese tema de la incertidumbre él lo mata, la incertidumbre. Muy detallista, muy perfeccionista, persistente, muy concienzudo en las cosas, lo que yo les decía, de hábitos ordenados. De los cuatro temperamentos es el más ordenado, supremamente ordenado. El alcohólico puro es muy ordenado. Arregla su cama, su cuarto, nadie tiene que Tiene, decirle, está ahí. Es tiene, económico, le gusta organizar. Ay, perdón, por aquí hay alguien que se le activó aquí el micrófono. Anticipa problemas, descubre soluciones creativas, necesita terminar lo que empieza, necesita, solamente que se demora, que tan perfeccionista que se demora. Le encantan las gráficas, las listas, te lo va a ver al frente. Bueno, mire esto y te desarrolla todo a través de eso. ¿Cómo es como amigo? Él escoge sus amigos, él no es muy confiado. Entonces, él tiende a analizar mucho y cuando ya hace la grafía, conoce a la persona, empieza a abrirse. Es muy buen conversador, pero del uno a uno, no en un grupo. Por eso es que es introvertido. Pero puede conversar muchísimo cuando está solo con una persona en la cual confía, habla mucho, pero solo con esa persona. Prefiere quedar entre bastidores, no es el típico líder que va a salir a hablar, no, él prefiere quedarse entre bastidores, evita llamar la atención sobre sí mismo, es muy fiel, muy leal. Esos son dos cualidades impresionantes del melancólico. Supremamente fiel y leal. Tiene las dos cosas, la habilidad. Es muy atento a las quejas, soluciona los problemas ajenos. Son los que se echan los problemas de todo el mundo. Se los quieren solucionar. Por eso se enferman mucho. De los cuatro es el que más se enferma, porque tiende a cargar los problemas de todas las personas. Se interesa por los demás, son los que ayudan a los enfermos, les gusta visitar clínicas, ayudar, bueno, todo eso le gusta al melancólico. Se conmueve fácilmente y pues busca la pareja ideal, lo que les decía. Las debilidades del melancólico, el más memorioso de los cuatro, es muy rencoroso. Así como es fiel y como es leal, que son para él valores que no se negocian, cuando tú le fallas, difícilmente vuelve a confiar en ti. Puede seguir siendo amigo, entre comillas, pero es difícil, no le es fácil perdonar. Es muy rencoroso.
pero no es un rencoroso que te lo va diciendo, sino que lo tiene ahí guardado, porque él no habla mucho de eso, pero lo tiene ahí. Entonces le agrada que lo oyeran. Lo que quiere decir cuando dice, o quiere decir que le agrada que lo oyeran, es que él quiere saber quiénes son las personas que tiene alrededor. Entonces, si él no te ubica fácilmente, prefiere que lo oyeras ya y saber diciendo, esa persona no es de confiar, y no que lo vayas a herir más adelante. Para él sería mucho más doloroso. Él quiere saber ya, si tú eres de las personas que no son de fiar, dímelo de una vez y hágalo. Falsa humildad, o sea, él normalmente se muestra como no, tranquilo, yo no lo voy a hacer. Dentro de sus debilidades es el más envidioso de los cuatro. Digamos que no vamos a decir, todos los melancólicos son así. No, no, tienen ciertas características, no es que todas las tengamos. Pero el melancólico tiene que ser un poco envidioso, porque como es muy, un poco introvertido, es muy analítico, entonces ve que los otros hacen cosas, a veces a él eso le preocupa y le molesta, le tiende a hacer eso. Vive en otro mundo, en su idealismo utópico por allá, tiene mala imagen de sí mismo. Sobre todo las mujeres melancólicas es difícil, o sea, a veces manejar el tema de la autoestima no es fácil. Escucha lo que le conviene. Hay una prédica y esto era para mí, eso ya el pastor sabía que yo venía y por eso me lo está diciendo, entonces claro, entonces escucha lo que le conviene. Se concentra en sí mismo, como se concentra en sí mismo, pues todo le cae a él, ¿no? Demasiado introspectivo, tiene sentimientos de culpabilidad y esos son de los sentimientos que más acaban la psiquis de los seres humanos. Nosotros en la Biblia hablamos del arrepentimiento. La culpabilidad no es buena. Aunque la Biblia habla mucho del tema culpabilidad, pero tiene otros contextos. Pero la culpabilidad en sí no es buena, porque la culpabilidad te paraliza, no te deja actuar. El arrepentimiento no. El arrepentimiento te sana y te lleva a la acción. Vete y no peques más. Te arrepentiste y ves y haz lo que yo te estoy diciendo. Pero la culpabilidad te paraliza. Sufre complejos de persecución. Va por un lado y alguien se está riendo. Ay, se están riendo de mí. Están hablando, mínimo están hablando de mí. ¿Qué están diciendo? ¿Qué dijeron de mí? Eso tiende a ser el melancólico. Hipocondríaco, pastillas. Mejor dicho, si tú necesitas algún doble o algo, búscate un melancólico que alguna pastilla debe tener. A un colérico no nos llames porque no nos vas a encontrar ninguna pastilla en el bolso. No hay, ni yo no cargo ni dole. Pero el melancólico sí. Bueno, Melissa conoce a Luz María, sabe que ella tiene su melancólico ahí. Y ella tiene 400, está todo, pastillas. Entonces el melancólico tiende a tener, porque como prevé, como que sabe todo, dice, no, por si acaso me da una alergia, por si acaso me da dolor de cabeza, por si acaso me da el periodo, por si acaso no sé qué, entonces tiene tiende a ser muy hipocondriaco. Bueno, eso es el tema de las debilidades. No se orienta hacia las personas, se deprime ante las imperfecciones. Si él está haciendo algo y considera que salió mal, se deprime muchísimo. Y dice, no sirvo, se habla muy mal. O sea, el melancólico normalmente tiende a hablarse mal. No sirvo para nada, yo por qué no supe hacer eso. Mira, el profesor se rió y se rió fue de mí. Eso tiende a manejarse. Escoge trabajo difícil. Vacila al empezar proyectos nuevos, lo que yo les decía, a ellos les cuesta el cambio. Emplea demasiado tiempo planeando. Y son de los que se les puede pasar la vida a veces planeando. Bueno, pero ¿qué vas a hacer? No, todavía no sé, pero hasta que yo no tenga claro bien, usted no se mueve. Prefiere analizar antes que trabajar, se autodesaprueba, imagínense el saboteo. Difícil de complacer, estándares demasiado altos. Yo creo que Melissa tiene claro a un amigo nuestro que es así, es facilísimo de ubicar. Siente una gran necesidad de aprobación, que dice que no. Como amigo, vive a través de otros. Socialmente bastante inseguro, retraído, remoto, critica a otros, pero no es por maldad. O sea, el melancólico no lo hace por maldad, sino que como es tan perfeccionista, ve las debilidades. Tomemos la crítica al melancólico muchas veces como es, no como querernos acabar. Sí es verdad que algunos tienen envidia, pero ellos no te critican por esa envidia, sino que ya es algo interno, pero ellos te critican es para que tú mejores, para que tú encuentres el error. Entonces miremos la crítica como algo positivo, ¿de acuerdo? Le gustan los que se le oponen, no le gusta eso. Rechaza las muestras de afecto. Él es muy emotivo internamente, o sea, es muy empático, pero no le gustan mucho las muestras de afecto. Como que de eso no se untan, ¿no?
pero sí lo tienen por dentro y les gusta esa respuesta, sí les gusta, solo que la rechazan porque no lo saben manejar. Sospechan de las personas eh, antagonistas, vengativo. Como decía el gran filósofo Don Ramón, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. ¿Se acuerdan? No sé para lo que hicieron echado, porque ya esta generación no se la ve. Pero es cierto, pero ellos son muy vengativos. Entonces son de los que te dicen, no, yo le oré al Señor y le pasó tal cosa, pero Dios sabe por qué pasan las cosas. No, a mí no me alegra, pero me entra un fresquito, ese tipo de situación. No perdona, son de los que más difícil le cuesta perdonar. Es difícil, ya tiene que ser la obra del espíritu el que hace eso, pero por temperamento no. Lleno de contradicciones, lo que les decía, un día están muy alegres, otro día están muy tristes, pero por eso tienden más a ser retraídos que a ser alegres. Recibe los complejos con escepticismo, como se autosabotean mucho, cuando alguien les dice, uy, pero tú lo haces muy bien, como que, ¿será que se estaba burlando? ¿Será que tal cosa? Entonces tienden a hacer eso. Listo. Hasta aquí el tema del melancólico. Listo. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta sobre el tema melancólico? ¿Alguien se identifica como melancólico? Ahí Bueno, escribieron aquí que Elías y pusieron David. Elías, sí, sí. Sí, David lo tiene, efectivamente. Y Elías, sí, típico. Algunos dicen, no, pero Elías era como sanguíneo, ¿no? Porque estaba ahí, vamos, ¿qué tal? No sé qué. Pero, pero él se mostraba como sanguíneo. Pero si ustedes analizan realmente, él era melancólico sanguíneo, para mí tenía las dos. Pero era muy, no porque hubo un episodio y uno dice, bueno, hubo un episodio donde se deprimió, se dijo, ojalá me hubiera muerto y bueno, pero esas ideas suicidas son más de un melancólico que de un sanguíneo como tal. Entonces sí, sí, sí consideraría que sí. Job también Bueno, entraría ahí, ¿cierto? sí, Job era muy psicorrígido. Uno, si ustedes analizan, dice que todas las mañanas se levantaba, o sea, no, como decimos en la costa, no pelaba, ¿no? Pero digamos, no menos de jerga. No había día que él no orara por su familia. Levantaba un altar por sus 10 hijos. O sea, era muy... Yo tengo un hermano menor que él es melancólico. Mi hermano menor. Yo además tengo dos hermanos. El pastor, bueno, que el pastor que fue de Peniel, Hernando. Y el menor, que es Eduardo. Él es melancólico. Y es fácil desde pequeñito ubicar a un melancólico y un flemático. Son facilísimos. Bueno, que todos son fáciles. Desde la cuna uno los ubica. Y mi hermano menor tenía unos jugueticos de esos pequeñitos que eran como los de Toy Story, que son eh, un ejército, ¿sí? Unos soldaditos pequeñitos. Entonces, el melancólico es así. O sea, el melancólico no es para estar jugando con los muñequitos. Mi hermano los organizaba. Y si ustedes ven el closet de mi hermano, si algún día entrarían al closet, él coge por colores. Entonces usted busca las camisas blancas, las negras, las que tienen la manga larga, las que tienen corta. Yo me imagino que entramos al closet de Melissa y vamos a encontrar todos los colores y sabores en ese closet, creería yo. Porque el sanguíneo no es muy dado a eso. Pero el melancólico y el flemático sí que menos. El flemático, ahorita vamos a hablar del flemático, pero el melancólico es muy organizado, muy organizado. Yo siempre doy este ejemplo porque es que mi hermano es el típico melancólico, él es contador público porque ese es el típico, empleo de un melancólico. Le gustan las matemáticas, las líneas, las estadísticas, ta, ta, ta. Eso ellos tienden mucho a eso. A él le cuesta el cambio. Yo a veces le digo, mira, pero él tal cosa, le cuesta, no, no le gusta. Y no es muy afectuoso, pero hace su puntadita. Entonces, el melancólico tiene unas características que ya les dije, son muy identificables. No es de hablar mucho, habla mucho de persona a persona, si le gusta escuchar y demás. Eh, Son resentidos, les duele y queda ahí, te duran 20 años, se acuerdan el día tal, a tal hora, sea hombre o sea mujer. Entonces sí tienden a hacer eso. Ahora, una vez alguien, no sé por qué, cuando damos esta charla, alguien me dijo, no, es que yo no quiero ser melancólica, eso suena horrible. Y yo le dije, ¿cómo que suena horrible? Porque el melancólico es el que le da el aterrizaje a los demás temperamentos. O sea, ¿qué tal un hogar si no es melancólico? Porque cuando hacemos un plan familiar, por ejemplo, el melancólico es el que dice, bueno, vamos a ahorrar, porque el melancólico es el que mejor ahorra. ¿Sí? Por eso es que yo creo que José era más para ese lado.
porque yo les decía, es como un poquito como vengativo, yo lo veo más como por ese lado, porque el melancólico es muy dado a ahorrar, ahorra, sabe ahorrar y le gusta. Y pues y no es que no sea un líder, sino que él dice, bueno, vamos a hacer esto, organizar, mirar, tal. Hay ciertas cosas que me llaman la atención. Pero el melancólico le gusta mucho ahorrar. Entonces, los mejores ahorradores que tienen más dinerito por ahí guardado, melancólico y flemático, en ese orden. El flemático no es que le guste ahorrar, que el flemático es un poquitico tacañito. No le gusta gastar, que es diferente. Es más que ahorrar, no le gusta gastar. Pero el melancólico sí le gusta ahorrar. Y el más despilfarrador es el sanguíneo. Nunca tiene prisa. Son los que están más en data crédito, son los que más las tarjetas de crédito no tienen después cómo pagarlas. El sanguíneo es el que más problemas tiene económicamente hablando. Y bueno, el colérico, pues dependiendo de las decisiones que tomen. Bueno, si nadie por ahí me dice si tiene alguna pregunta, entonces nos vamos con el último de los temperamentos, con este terminamos, que es el flemático. Ya con este terminamos. 10 minuticos más y ya terminamos. Perdón, voy a pasarlo acá. Flemático. Es el más calmado de los cuatro, es muy sereno, es lento para caminar. Como decían las abuelas, le pide permiso a un pie para caminar el otro. Es muy tranquilo, muy equilibrado. No es de grandes variación. O sea, él siempre está tranquilo, siempre tiene como una sonrisa, cae bien. Para él la vida es una experiencia feliz, no tiene como mayores contratiempos. Si alguien le hace algo, le pasa. Él sí toma a bien lo que dice Salomón cuando hablaba acerca del rey es pasar las ofensas. Él las pasa. Si quiere ofender, problemas de ellos. Él no tiene problemas con eso. Muy pocas veces se irrita. Ejerce un cero control, es el que mejor controla sus emociones. Bueno, es reticente, es como que si algo no le gusta, no hay poder que le diga que se mueva. Tú lo ves a sonreír y tal, no, no se mueve, él no te va al choque, él no va al choque, solamente que no lo hace. Y tú le dices, ven acá, pero tú no tenías que hacer eso, sí, ¿y por qué no lo hiciste? Se me olvidó. Ah, eso sí, porque es despistadísimo, se le olvidan las cosas. Eh, bueno, tiene una cantidad de capacidades, no le faltan amigos, es muy buen amigo, es el que más ama. Ese sí quiere tener un millón de amigos, pero no como el sanguíneo, que tiene muchas amistades, pero muy superficiales. No, no. Él tiene unos amigos mucho más profundos. Disfruta de la compañía de las personas, posee un raro sentido del humor. No es como el sanguíneo de, "Ah, te voy a echar el último chiste", no. Te hace un apunte que es chistoso. Él no te echa chistes, te hace un apunte que te hace reír. Tú dices, pues, él lo ves serio, pero míralo, como he hecho ese cuento y todo el mundo se ríe. Él tiene esa característica, es introvertido, es muy observador. También tiende a ser pesimista, y ahora explicamos por qué. No lo perturba tan fácilmente las cosas. Como que tú le dices, no, pero mira lo que hizo. Y ellos son muy prácticos también, en eso se parece al colérico, pero es un práctico más tranquilo. Pero sí, pues si no te quiere hablar, pues no vayas. Pero ¿cómo así? Mira que no me dijo esto. Espérate, pues se me está viendo. Y tú le dices, pues no vayas. Y no quiere ir. Entonces, le dice, pero ¿por qué se amarga tanto? Entonces, el flemático es muy práctico también. Perdón, aquí, ¿dónde está? Por aquí. Bueno, sí. Callado, pero de un humor amable, es muy compasivo, no muestra mucho sus emociones, tranquilo, contento con su vida, es muy competente, es muy buen trabajador. Solamente que todo lo hace a su ritmo. No lo meta bajo presión porque no le gusta. Apacible, simpático, tiene capacidades administrativas muy buenas. Les decía, es el temperamento que le llaman el más tacañito, o sea, le cuesta. O sea, si tú vas en un grupo de amigos, el que menos gasta es el flemático. Ese sí, si otros gastan por él, amén. O sea, él no va a gastar. Y uno dice, bueno, pero no es que yo no tengo plata, y nunca tiene plata. Es el que el Nequi nunca lee, nunca la plataforma siempre está caída. Sí, siempre tiende a hacer eso. Bueno, perdón, trabaja bien bajo presión, mentira. El que no trabaja bien bajo presión es el melancólico. Él trabaja bien bajo presión solo que a su ritmo. O sea, tú no lo estés apurando. Tú dices, mira, tienes una hora para hacerlo, listo, déjame quieto. Él se va y trabaja. Es de buen talante, discreto, dispuesto a escuchar, disfruta observando a la gente, tiene muchos amigos, es compasivo, comprensivo. Debilidades. Se muestra un poco apático. Lo que les decía,
No, no me habla. Pues ni modo, si no te quiere hablar, ¿cuál es el problema? Pues ni modo. Ya. O sea, ese es el flemático. O sea, como que la vida como le venga, como decían las abuelas, si te tiran limones, haz limonada. Ese es el flemático. Sí, es un poco temeroso para hacer cosas, se preocupa a veces para hacer las cosas. Evita, es el líder evitativo. Él no es, porque él es líder, pero no es un líder que aquí voy yo, no. Si le toca, lo hace y lo hace bien, pero lo evita. O sea, el último de la fila, él lo hace, pero no le gusta. Egoísta, tiene una voluntad de hierro, dice, no quiero, no quiero, no quiero. Tímido, problemas en el trabajo, no tiende a tener metas. Como le gusta la vida como es. Entonces es como esos pescadores que cuenta la historia que había unos pescadores y llegó un empresario y les dijo, ¿cómo así que a las 9 de la mañana ustedes no están haciendo nada? Y ellos decían, ¿pero para qué? ¿Qué más? Ya vendimos el pescado, con eso nos venimos a jugar dominó y estamos contentos. Y estamos relajados. Y entonces le decían, no, pero es que ustedes tienen que trabajar, hacer más dinero. Y decían, ¿para qué? Pues para comprar más empresas. Ellos decían, ¿para qué? Y entonces empezó el empresario como a hablarle tanto y al final dice, ¿y todo eso para qué? Le decían los pescadores. Y él dijo, pues para cuando estén viejos, estén tranquilos y vivan la vida tranquilo. Y ellos decían, no necesitamos ser viejos, ya vivimos la vida tranquilo. Bueno, más o menos en esa anécdota, así son los flemáticos. O sea, mientras que el colérico es objetivos, alcancemos, el flemático es como, pues si estoy tranquilo, estoy bien, ¿cuál es el problema? ¿Por qué me tengo que esforzar más? Así como estoy bien. Entonces se resigna mucho con lo que tiene. Tiende a no ser tan ideal, no es idealista como el melancólico y tiende a no tener metas tan altas, pero cuando las tiene, es perseverante y las alcanza. Desanima a otros, porque no, pero no le gusta que la cosa, no es perezoso. O sea, de los cuatro, el más perezoso, el que te dice, estoy cansado, no tengo ganas de hacer nada, es el flemático. Prefiere observar antes que actuar. No le gusta mucho el entusiasmo fuerte porque como él es equilibrado, no le gustan esos cambios bruscos, no se involucra mucho, es indiferente a los planes, juzga a los demás solo que no lo dice, solo lo piensa. Mientras el melancólico lo dice, él no lo dice, él lo piensa. El colérico también lo dice, él solo lo piensa, pero lo juzga mentalmente. Sarcástico, te quiere decir algo, pum, con una puntadita sarcástica y se resiste a los cambios, lo que les decía. Bueno, este es como resumiendo el tema de los flemáticos. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tema de los flemáticos. Bueno, vamos a pensar. Resumiendo, el temperamento es la combinación de rasgos con los cuales nacemos. El carácter, ya les dije, es lo que vamos adquiriendo. Aquí están los cuatro temperamentos y con eso terminamos. ¿Listo? En general, ¿tienen alguna anotación, alguna pregunta, algún comentario para terminar? ¿Qué personaje de la Biblia sería flemático? Bernabé. Bernabé era flemático. Porque si ustedes analizan, Bernabé era muy tranquilo. Y él no le vio problema que Juan Marco, aunque era sobrino, obviamente, no se puede, era familia, pero no le dio ningún problema a que lo hubiera abandonado. El flemático tiende a dar segundas oportunidades. No es tan estricto como los demás. Yo les decía que, por ejemplo, el melancólico le cuesta y el colérico no da segundas oportunidades, pero el flemático sí. El flemático, como es muy analítico, muy observador, el flemático tiende no solo a empatizar, sino a entender las debilidades del otro. Y la entiende y la justifica. O sea, él dice, no, pasa por esto y ya. Entonces el flemático tiende a dar muchas oportunidades. Yo creería que Bernabé sería un ejemplo clásico de un flemático, de los que me acuerdo ahora. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahora que les haga a Melissa, pues me manda el enlace, hacen su actividad. Bueno, cuando me preguntaban el tema de tenemos uno primario y uno secundario, esta combinación es muy interesante porque nos define en muchos aspectos. Eh, ¿Por qué es importante conocer esto? O sea, algunos científicos actuales dicen eso no existe para nada, ¿para qué estudiar eso? Nosotros en la iglesia sí lo damos y lo damos en guías mayores porque consideramos que hay cierta eh, veracidad, digamos, en estas situaciones y hay ciertos análisis que nos pueden servir. Puede que usted diga, no, definitivamente no. Pero cuando tú te ubicas, como el tema de la identidad es tan importante, cuando tú tienes claro de dónde vienes,
quién eres, es más fácil saber a dónde vas. Entonces, cuando tú tienes claro como este tema de los temperamentos, yo creo, estoy segura que ayuda muchísimo, no solo a entendernos y a ver nuestras debilidades para decir, ok, tengo esta debilidad, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo minimizar los riesgos de esta debilidad? ¿Y cómo puedo potencializar mi fortaleza? Porque si yo no la tengo tan clara, pues voy a tener más problemas. Esa es una de las opiniones que yo tengo. Le puedo dar un ejemplo. Si tú eres una persona melancólica, no sabes ni siquiera qué es eso, no tienes nada. Cuando te empiezas a dar cuenta que eres demasiado perfeccionista y como te desanimas tan rápido, pues es más fácil que esa depresión no te lleve a alcanzar objetivos claros en la vida y sobre todo en la vida espiritual. Pero cuando ya tú tienes identificado, ah, claro, es que yo soy así en mi temperamento, entonces, ¿qué tengo que trabajar? Tengo que trabajar ser un poco más flexible. No lo voy a hacer completamente, pero sí puedo ser más flexible con la unción del Espíritu Santo. Y empiezas a trabajar con la ayuda de Dios esas debilidades y a fortalecer lo que tienes. Eso te va a ayudar. Y no hay cosa que ayude más al ser humano que entender quién soy. Cuando tú tienes claro quién eres, a ti no te afecta lo que los demás piensen de ti ni lo que digan de ti. Si tú tienes claro hacia dónde te vas, obviamente también. Entonces yo pienso que el tema de los temperamentos por eso todavía sigue en el tema de guías mayores, independientemente del cuestionamiento científico que pueda tener, porque sí nos ayuda a entender que hay una relación entre la mente y el cuerpo, una relación clarísima. Y que en la medida en que yo tenga clara, me acepte, porque hay personas que no nos aceptamos o no se aceptan. Entonces, eso es importante, la identidad. Yo voy a terminar con esto para dejarlas con Melissa y pues terminar acá. Y es que una de las cosas que más nos estorban en la vida espiritual, muchas veces lo que los demás opinan de uno, tanto en vergüenza como en situaciones. Si ya tú tienes claro que tú eres colérico, eso no te va a afectar, así que esto no va para ti. Pero digamos que los otros temperamentos que tienen esas debilidades, unos más fuertes que otros. Ahora, no es que nada nos sea impasible, no. Cuando un colérico sí le afecta, cuando esa crítica que le hacen, él considera que es verdad y que está luchando contra eso y que no te lo valora. Eso sí afecta a un colérico. Pero en términos generales, el resto no, lo que opinen no. Por ejemplo, yo creo que en la iglesia todavía hay mucha misoginia. Yo esto creo, estoy convencida de eso. A las mujeres nos cuesta mucho más en la iglesia que a los hombres. Nos dan duro por donde tú la mires. A las mujeres son las que les dicen que mejor se vistan de esta manera más que a los hombres. A las mujeres les dicen qué tiene que usar y no tiene que usar. A las mujeres les dicen qué tiene que decir y no decir. O sea, hay mucho más y no es bíblico porque la Biblia no es así. La Biblia tiene ciertas características, pero no es así. Pero la iglesia sí tiene mucha misoginia, yo sí lo creo. Y no soy feminista, ni ultranza, ni nada, pero sí creo. Cuando una mujer se ríe, entonces eso le hace falta marido. A un hombre se ríe y es un hombre alegre. Entonces sí hay todavía mucha cultura para mí de misoginia, tanto culturalmente, sobre todo en la costa, pero a nivel de iglesia, hay un rol de la mujer que se tiene aquí en la cabeza que ni siquiera el Proverbio 31 la tiene, pero las personas de la iglesia la tienen y eso ataca mucho la autoestima, sobre todo en el tema de las mujeres. Entonces es bueno, y esta es mi reflexión, que nosotros tengamos claro cuál es nuestra identidad en Dios y en su palabra. Cuando tenemos claro cuál es nuestra identidad en Dios y en su palabra, entendemos por qué las personas actúan como actúan, reaccionan como reaccionan y no nos va a afectar, no nos va a alejar de Dios y no nos va a alejar de la iglesia, porque Cristo no se salió de la iglesia. Entonces, eso para mí es muy importante y creo que los guías mayores ayudan mucho a identificar en la iglesia y fuera de la iglesia, porque en el escenario laboral y el escenario profesional es igual. Entonces, esta es como la reflexión final que les dejo. Que mi Dios los bendiga. Melissa, te dejo porque voy a con Hannah, pero Sí. ahí estamos hablando. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, Jazz. Pues vamos a terminar con una oración para que la grabación quede hasta aquí y vamos a abrir nuestro test para hacerlo en conjunto. ¿Listo? Entonces, vamos a orar. Oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites conocernos a través de todas estas clases, este seminario. Te pido que bendiga grandemente a Yasmín, a su familia. Gracias porque tú, Señor, la has usado como tu instrumento esta noche. Y te pedimos que ahora que vamos a hacer este test y que vamos a identificarnos, Señor, cómo
tú nos has creado, cuál es la herencia que tenemos a través del temperamento, podamos, Señor, ser testigos de cómo el Espíritu Santo puede ayudar a transformar nuestros temperamentos y que esas debilidades se puedan, Señor, convertir en fortalezas o ser más conscientes de aquellas cosas con las que vamos a luchar toda nuestra vida. Ayúdanos, Señor, porque en ti somos más sabios, somos más fuertes, pero queremos que tú nos puedas ayudar a tener una realidad, una verdadera identidad que es la que tú ves. Gracias porque tú das los personajes con cada uno de estos temperamentos, pero también vemos en su vida esas transformaciones. Que esas historias nos inspiren a que a pesar de todas las dificultades, debilidades que podemos tener, tú, Señor, siempre nos vas a usar en tu servicio. Bendice a todos los aspirantes de guía en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces voy a terminar aquí la grabación. Bendiciones a todos los que nos están viendo.